En el año 2028 después de Cristo, alrededor de 10 años después del fin del mundo, nuestro prota llamado Suo Tianchen comenta que se está quedando sin balas y al parecer ya no hay ningún lugar al cual poder huir, autoproclamándose como el último humano vivo en toda la ciudad. Mientras está sentado fumándose un cigarrillo revisa la foto donde se encuentra al lado de una chica que al parecer es alguien muy importante para él, diciendo que fue muy bueno que se haya retirado a tiempo. No obstante el momento es interrumpido por una criatura de aspecto demoníaco que se acerca hacia él. En eso nuestro prota procede a guardar su foto y sujetando su arma se prepara para asestarle un golpe mortal recriminándole si no podía venir cuando ya se haya despedido. De pronto se puede presenciar como Suo Tianchen está en medio de la ciudad en lo más alto de una pila de carros mientras que numerosos monstruos vienen a acabar con él. Después de ese incidente, el prota parece despertar en otro lugar ya que escucha como una voz lo llama, y al abrir completamente los ojos se percata que está parado enfrente de un salón de clases. Todo esto mientras se queda pasmado sin saber qué es lo que está pasando y mientras sus compañeros se burlan de él. De pronto el profesor de la clase, algo enojado, recrimina sobre si se va a quedar parado durante toda la lección, y que puede hacerlo pero que deje de estar distrayendo a los demás alumnos. Sin embargo el prota todavía sigue preguntándose cómo es que no murió en ese momento, así que se va al baño para poder asimilar todo. Lo cierto es que él inesperadamente ha regresado a su vida de preparatoria, un mundo pacífico donde el apocalipsis y los infectados no existen. Esto lo hace pensar en que al ver a su yo de hace 10 años le parece completamente desconocido y bastante débil, además de ya no tener las cicatrices en su cara. De pronto recuerda una imagen en su cabeza de una persona desconocida, a la cual al parecer le tiene algo de sentimiento, por lo que con mucho coraje procede a romper el vidrio del baño desesperadamente, argumentando que fue totalmente descuidado y no puede dejar que esa persona se acerque más. Así que procede a agarrar uno de los vidrios cortados pero rápidamente en ese instante es sujetado por un chico de cabello claro el cual le pregunta qué es lo que le sucede. En eso el prota al reconocerlo se percata de que se trata de su compañero de toda la vida llamado Gao Fei. Después de esto se encuentran los dos sentados en las escaleras, y Gao Fei está preguntándole qué bicho le ha picado para que actuara de esa manera impulsiva en el baño, además de que se ha hecho una herida profunda en la mano. No obstante Suo Tianchen sigue inmerso en sus pensamientos y opina que por un momento no pudo recordar a su compañero, debido probablemente a que los recuerdos de su pasado eran dolorosos y lo descontrolaban. No obstante pronto se revela de que este era el mejor amigo del prota en la preparatoria, una persona que al parecer se preocupaba mucho por él y lo estimaba bastante. En eso su amigo le menciona de que hoy es el día de San Valentín y que tenía pensado en confesarse a una chica llamada Duan Churou, todo esto porque quería terminar su vida de soltero antes de que empezara el día de San Valentín. Esto inesperadamente hace pensar al prota de que se trata de una broma pues ahora que lo recuerda bien, hace 10 años había reunido su coraje para confesarse a la chica más guapa de la escuela, pero fue ridiculizado brutalmente por sus compañeros. Sin embargo la razón por la que él se acuerda perfectamente de ese día no fue realmente por este accidente juvenil, sino porque ese fue el día en que la epidemia ocurrió alrededor de las 2 en punto de la tarde. De pronto Gao Fei le sugiere que mejor no lo haga y opte por rendirse pues ella no le da importancia a chicos ordinarios como ellos. En eso Duan Churou llega hacia donde están ellos y le dice que recibir una carta de amor de una persona como él es muy asqueroso por lo cual le pregunta si él fue el que escribió la carta. No obstante el prota procede a agarrar la carta y con su mano la aprieta diciéndole que al mirarla a ella también le hace querer vomitar, humillándola enfrente de todos. Luego de tal acto de bravura, en su mente se pone a pensar si estaba tan ciego en ese entonces como para enamorarse de alguien como ella, ya que el egoísmo de esta chica hizo que mucha gente muriera durante el apocalipsis incluyendo su mejor amigo Gao Fei. El 14 de febrero de 2018 a las 2 de la tarde, un meteorito cayó en la atmósfera de la Tierra arrasándolo todo a su paso. Antes del aterrizaje este se partió numerosos trozos cayendo en todos los rincones de la Tierra y permitiéndole al virus propagarse al instante. Al principio todas las personas al que el virus atrapó se encontraban inconscientes, pero la gente que resistió el virus al levantarse no tardaron en enterarse de que el 70% de los humanos ya se habían convertido en monstruos. No obstante los humanos que sobrevivieron lograron poner una buena lucha y desarrollaron todo tipo de poderes, pero al mismo tiempo los infectados también iban evolucionando progresivamente y al final todo lo que alguna vez llamaron hogar ahora se convirtió en un infierno. Volviendo a la escuela, el prota se encuentra murmurándose a sí mismo todos estos acontecimientos tanto que su amigo Gao Fei con una expresión de incredulidad, le pregunta si acaso está escribiendo alguna novela. No obstante aún queda una hora para que el acontecimiento apocalíptico se repita y el meteorito caiga. En eso Gao Fei le pregunta al prota qué es lo que sucede pues el día de hoy no solamente le dijo la chica más popular que era asquerosa, sino que ahora anda murmurando sobre un presunto apocalipsis.
En eso Suo Tianchen trata de cambiar el tema sutilmente y le propone que junten ambos su dinero y así vaya a comprar algo de comida, especialmente chocolates, galletas, latas de comida y ese tipo de alimentos azucarados que proporcionan alta energía y que no caducan fácilmente, excusándose con que está escribiendo una novela acerca del fin del mundo y necesita eso para poder experimentar ese tipo de vida y agarrar inspiración. Sin embargo, Suo Tianchen sabe que es muy difícil explicar lo que su mente piensa, por lo que mentirá meticulosamente para pasar desapercibido. Adicionalmente le dice que llame a sus padres y les diga que compren más medicina y productos básicos y que lo verá después en la planta de la escuela más tarde. Esto deja algo intrigado a Gao Fei, quien se pregunta en su mente si en serio tiene que comprar este tipo de cosas, pero no le da mucha cabeza y se va a hacerlo. Por otro lado, Suo Tianchen se encuentra corriendo apresuradamente, pensando en que sus padres fallecieron hace muchos años en un accidente de auto, pero espera que su amigo Gao Fei lo escuche y le dé una llamada a su familia tal como se lo indicó. Luego de correr un rato llega al internado Changli, un lugar localizado al lado de un lago cerca de la ciudad Chibei, el cual evitó perfectamente la marea de la muerte de la ciudad. De acuerdo a la vez pasada durante la era del apocalipsis, aunque esta pequeña escuela estaba llena de víctimas y muerte, era mucho mejor que lo que había en el mundo exterior. Sin embargo, él recalca que la planta de la escuela tenía un gran arma en su interior, por lo cual eso es lo que le interesa principalmente. En medio de todo esto su cuerpo se siente algo agitado y eso apenas corrió unos cuantos kilómetros, opinando que su cuerpo de hace 10 años era en efecto muy débil. No obstante, en este internado también se encontraban disponibles muchos objetos necesarios para poder sobrevivir. De pronto el prota encuentra una palanca en el lugar, un arma que es mucho más fácil de usar a comparación de las hachas o los cuchillos. Además, durante los primeros momentos del apocalipsis los infectados solían tener movimientos mucho más lentos, por lo cual era mucho más seguro el mantener la distancia, opinando de que esta planta abandonada es un refugio perfecto. Ante todo esto, el rostro del prota se llena de determinación, pues está decidido en que debe aprovechar y hacer lo mejor que pueda en esta nueva vida y así reunirse con esa persona importante. De repente afuera se escucha los pasos de muchas personas que se están dirigiendo al lugar. En eso su amigo Gao Fei le dice que el representante de los deportes lo amenazó para que lo llevara al lugar donde estaba y lo siguió. El representante con una voz imponente le pregunta a Suo Tianchen de cómo se atrevió en decirle que era asquerosa a Duan Churou, recriminándole que él no es digno de hablarle así a ella. Esto hace pensar a Suo Tianchen sobre que había olvidado el hecho de que ella tenía un montón de fans que la seguían a todos lados y la defendían. No obstante, el prota parece no intimidarle en lo absoluto esta situación, y sin remordimientos le dice con un tono frío que lo va a eliminar, por lo que utiliza la palanca en su mano para atacarlo, pero justamente antes de que impacte se detiene, pues debe pensar con la cabeza fría, ya que de hacerlo sería homicidio y no debe de ser tan impulsivo. Es así como, al haber reflexionado sobre lo que iba a hacer, simplemente le dice que se largue del lugar, dejando completamente humillado al representante. Luego, con una voz cargada de enojo y odio, le dice a todos en el lugar que se vayan, especialmente a Duan Churou. El grupo finalmente abandonó el edificio, no sin antes prometer que la próxima vez que lo vieran lo golpearían, acusándolo de solo estar fingiendo y de no ser un verdadero luchador. Mientras se alejaban, la chica le preguntó por qué no se había defendido si realmente era tan hábil en combate. El representante, aún con una mezcla de sorpresa y alivio en su rostro, le explicó que la expresión en su cara había sido aterradora y que su instinto le había advertido que de haberlo enfrentado él habría acabado con su vida, pero Duan Churou siguió pensando en que solo se acobardó. De repente, en el cielo azul varios meteoritos comenzaron a cruzar a gran velocidad, dejando a todos en silencio y perplejos, mientras se preguntaban si eran estrellas fugaces o algo mucho más ominoso. Estos pequeños meteoritos atravesaban todos los rincones del mundo, desde Japón hasta Estados Unidos, y muchas personas los interpretaron como un regalo divino por el día de San Valentín, sin saber que no eran más que fragmentos espaciales provenientes de algún lado, una completa farsa. Mientras observaban el cielo, Gao Fei comentó al prota que no debían estar perdiendo las clases de la tarde escondiéndose en un lugar como ese, pero justo en ese momento la tierra comenzó a temblar con violencia. En eso Suo Tianchen, con una sensación de fatalidad, pensó que el apocalipsis había comenzado. Este sabía que todos caerían inconscientes durante 20 horas debido al virus que se había extendido de manera espontánea por el aire, y que cuando despertaran el mundo entero ya se habría convertido en un verdadero infierno. De pronto el prota comenzó a soñar mientras permanecía inconsciente. En su sueño veía a una chica de cabello naranja, llamada Xuan Xuan, quien estaba infectada por el virus. Él, algo confundido, se preguntaba si no se había retirado con el ejército, pero antes de poder obtener una respuesta despertó sobresaltado y gritando su nombre. El sudor frío recorría su cuerpo mientras intentaba procesar que todo había sido solo un sueño. En eso Gao Fei a su lado se levantó confundido y preguntándose el por qué se habían quedado dormidos de repente, pero su expresión de pánico se intensificó al mirar la hora, pues eran las 10 de la mañana y habían dormido todo el día.
Además sentía temor de ser castigados por no haber regresado a casa ni asistido a las clases de la tarde. Sin embargo, el prota, con una calma inquietante, se levantó frente a él y con voz firme le dijo que no debía preocuparse por nada de eso, ya que no habría más clases de ahora en adelante. En eso Gao Fei lo miró desconcertado, notando que había estado actuando de manera extraña desde el día anterior, y con un gesto de inquietud le preguntó si estaba bien, pero justo en ese instante se comenzaron a escuchar unos pasos lentos en el pasillo. Su amigo Gao Fei le dice que de seguro debe ser el profesor de turno, y propone que lo observe pues va a actuar de manera inocente y lindo para que así no los castiguen. No obstante, el prota no pierde ni un segundo y se abalanza hacia él con la palanca en su mano, propinando un golpe letal en la cabeza que acaba con él brutalmente. Pero Gao Fei al ver esto se queda completamente impactado, preguntándole qué es lo que acaba de hacer, pues incluso si tiene miedo de ser castigado por los profesores no hay necesidad de hacer algo así. En eso el prota le dice que la regla de supervivencia número 1 es que nunca debe mostrar vacilación cuando se encuentra con un zombie, así que sin más nada que agregar el prota le ordena a que agarre la mochila y lo siga, pues está a punto de ver que el mundo que conoció alguna vez ha cambiado. Al salir, imágenes del caos se presentan ante sus ojos, lo cual le hace dudar a Gao Fei de si está soñando o no. En eso un zombie se percata de la presencia de ellos y se abalanza para atacarlos, pero el prota sin clemencia acaba con él partiéndole el cráneo. En eso Suo Tianchen le grita en que siga esquivando pues debe evitar ser mordido, pero él sigue inmerso en sus pensamientos pues no pude creer que todo lo que dijo Suo Tianchen se hizo realidad. De repente pueden ver como el representante y Duan Churou están huyendo de unos zombies quienes eran anteriormente sus compañeros. En eso el representante se detiene y le da un batazo en la cara al zombie a sus espaldas para darle tiempo a Duan Churou de huir. Sin embargo, ella mientras corre se tropieza con una roca y cae al piso, dejándola expuesta al peligro pues un zombie está a punto de devorarla. No obstante, el prota logra intervenir y la salva tasajeando al zombie con su arma. En eso la chica con lágrimas en los ojos se le queda mirando impresionada. Luego le dice a Gao Fei que no hay necesidad de molestarlos y que se vayan del lugar rápido, pero Duan Churou, que acaba de procesar lo que ha ocurrido, se levanta y procede a seguirlos. Ahora todo el grupo se encuentra resguardado en uno de los salones de clase. En eso Gao Fei le pregunta al prota qué es lo que harán ahora. Este le dice que se concentre en recuperar su energía y entonces de esa manera tendrán una oportunidad de salir y escapar. En su mente el prota piensa que su cuerpo justo ahora es demasiado débil, por lo que rápidamente debe de ejercitarlo de vuelta al cuerpo que tenía 10 años en el futuro. En eso Duan Churou empieza a hablar muy alto, por lo cual el prota la manda a callar groseramente. Esto ocasiona que el representante como de costumbre la proteja diciéndole a Suo Tianchen que no le hable de esa manera. Pero al señalarlo el prota se puede percatar de que su mano está goteando de sangre, por lo que le pregunta si está herido. No obstante, el representante le dice que fue herido levemente y no es de gran importancia. Pero el prota le dice que los infectados iniciales serán aquellos los cuales recibieron directamente el virus de los meteoritos, y luego la segunda oleada eran los que fueron mordidos por ellos. Ese tipo de virus se conoce como el ébola, es un virus el cual solo afecta a humanos y es transmitido a través del aire, agua y contacto. Además se dice que hay un 70% de probabilidades de contraerlo a través de las dos primeras formas, mientras que está garantizado si vas al contacto directo con él. En otras palabras, eso quiere decir que el ser mordido por ello significa que te convertirás en uno de su especie. Esto deja impactado al representante, quien se rehúsa rotundamente a creer lo que dice y entrando en un estado de negación, le recrimina que ha estado viendo demasiadas películas de terror. No obstante, el prota sin titubear va directo al grano, y sujetando su arma le hace la pregunta sobre si quiere que alivie su enfermedad, dejando entrever que acabará con él y que al menos podrá irse de este mundo como un humano. Pero el representante, quien está cada vez más temeroso, le dice a Suo Tianchen que se quede donde está pues lo derribará si le pone una mano encima. Sin embargo, ya parece que el virus está poco a poco afectando su cuerpo y mente. En eso se voltea a mirar hacia Duan Churou, pero ella lo rechaza diciéndole que se aleje y se mantenga distanciada de ella. Esto hace que Gao Fei, quien está presenciando la situación, opine en su mente que ella fue tan rápida en traicionarlo, aunque él se sacrificó para protegerla minutos antes. De pronto en las afueras se escucha que un coche ha sido chocado, y Gao Fei sale a revisar y se percata que ese es el auto del director, quien acaba de chocar con la pared de concreto durante su escape, argumentando que es una buena oportunidad pues la mayoría de los zombies se han acumulado ahí. El prota se voltea hacia el representante, observándolo con una mezcla de frialdad y determinación, y le advirtió que pronto su cuerpo se convertiría en una masa de carne podrida cubierta por una fina capa de piel humana. Es por ello que le ofreció una vez más aliviar su dolor antes de que la transformación ocurriera. Sin embargo, el representante, aferrándose a una esperanza frágil, insistió en que todo estaría bien y que no se convertiría en uno de ellos. En eso el prota sin más palabras se dirigió a Gao Fei sugiriéndole que era mejor cambiar de lugar. Pero en ese momento Duan Churou, algo desesperada, le rogó que no la dejara sola y antes de que pudiera reaccionar, el representante intentó detenerla extendiendo su mano para agarrarla, pero ella furiosa se soltó de inmediato y le advirtió con desagrado que no la tocara.
A pesar de ello, él insistió en asegurarle que no tenía intención de hacerle daño y solo quería decirle algo antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, sus palabras fueron abruptamente interrumpidas cuando Doan Churou, con un cúter en mano, le cortó el rostro sin vacilar y luego, con una actitud de completa indiferencia, le dijo que se fuera a morir solo, pero que no retrasara su huida, dejando al pobre chico herido y devastado, quien fue abandonado en ese instante y olvidado por completo. Los infectados aún no habían evolucionado, lo que llevó al prota a comentar que podían ser eliminados fácilmente destruyendo sus cabezas o rompiendo sus columnas vertebrales. En ese momento, un zombi se acercó lentamente a Gao Fei, quien, paralizado por el miedo, no lograba reaccionar. Algo nervioso y temblando, parecía incapaz de actuar, pero el prota le recordó con voz firme que no podía vacilar cuando se trataba de enfrentarlos. Sin más opciones, Gao Fei levantó su hacha y con un golpe desesperado propinó un corte contundente en el cráneo del zombi, eliminándolo al instante. Mientras sostenía el arma, la adrenalina recorrió su cuerpo, y su respiración se aceleró al darse cuenta de lo que acababa de hacer, pues había matado a un zombi por primera vez. De repente, a sus espaldas escucharon la voz agitada de Doan Churou, quien, algo preocupada, les pedía que la esperaran mientras corría para alcanzarlos. Sin perder la calma, el prota levantó su arma hacia ella, apuntándole con frialdad, y le preguntó sin rastro de emoción el por qué había decidido seguirlos de nuevo. En eso, Doan Churou, suplicante, le pidió que la llevaran con ellos, confesando que no tenía otro lugar a donde ir, por lo que Gao Fei, con algo de compasión, le dijo al prota que debían ayudarla, ya que era su compañera después de todo. Con una expresión resignada, el prota respondió que le daba igual, pero que no tenían tiempo para preocuparse por ella en ese momento y que si realmente quería unirse, tendría que seguir sus instrucciones al pie de la letra, de lo contrario que se largara. Ante esto, ella lo miró con una mezcla de odio y rencor, consciente de que no tenía más opción que acatar sus normas. El caos aún sigue permaneciendo en toda el área de la escuela y el lugar sigue infestado más y más de zombies, por lo que para poder escapar deben saltar las rejas que protegen a la escuela, pero el prota comenta de que eso es muy peligroso ya que está cerrada. Es entonces que propone que él vaya arriba por las escaleras hasta la sala de transmisión, y cuando el tiempo sea justo los monstruos irán hacia el altavoz atraídos por el sonido. De esta manera, aprovechando la distracción de los zombies, será su momento de escape. Sin más que decir, le dice a su amigo que se quede aquí esperando mientras él va a hacerlo. De pronto, Gao Fei escucha que Doan Churou está llorando sutilmente, por lo que le pregunta si se encuentra bien. Ella le agradece diciéndole que si no fuera hablado por ella, Suo Tianchen jamás lo hubiera dejado incorporarse a ellos. No obstante, en su mente jura vengarse de él hasta la muerte por haberla tratado así. Así que, sin pensarlo dos veces, se lanza sobre su amigo con la intención de hacer que caiga bajo sus engaños. Luego lo abraza comentándole de que el prota es muy aterrador, pues todo el rato está gritando acerca de pelear y eliminar zombies, por lo que con una voz engatusadora le dice a Gao Fei que debe ser cuidadoso con Suo Tianchen y ponerle un ojo encima. Todo esto mientras ella piensa en su mente que los chicos vírgenes son los más fáciles de manejar. No obstante, Gao Fei no se deja manipular muy fácil y le dice que en verdad tiene razón, de que él es un gran chico pero no es un idiota como para caer fácil ante sus engaños. Además, le advierte que no hable mal a las espaldas de Suo Tianchen cuando él está allá arriesgando la vida por ellos. Cambiando de escena, el prota se encuentra lanzando una lata de refresco para así poder atraer la atención de los zombies en el lugar, comentando que por ahora, al no haber evolucionado tanto, ellos son muy fáciles de manejar. Una vez llega a la sala donde se encuentra el altavoz, se pregunta cuál sería la clave que abriría la transmisión, pero a sus espaldas un infectado lo está acechando con voracidad, por lo que él se da la vuelta rápidamente y la sostiene del cuello para que así no lo muerda. No obstante, al sentir su gran fuerza, se pregunta si ya ha evolucionado a un nivel mayor, por lo que debe evitar ser mordido a toda costa, pues no tiene aún resistencia al virus. El prota notó a su derecha un objeto afilado que podría usar para defenderse, así que sin perder tiempo lo tomó con rapidez y lo clavó en la cabeza del zombi, eliminándolo al instante y salvándose de un peligro inminente. Tras el enfrentamiento, reflexionó sobre el hecho de que no esperaba encontrar un zombi en la sala de transmisión. Afortunadamente, solo era un zombi en plena fase de evolución, lo que lo convertía en una amenaza menor. Luego, con curiosidad, comenzó a inspeccionar la sala y descubrió una foto sobre la mesa. En ella aparecía la locutora principal, que momentos antes había sido el zombi que acababa de eliminar, y recordó que, según algunos rumores, tenía una voz increíblemente suave y reconfortante. En eso también se percata que estaba tejiendo una bufanda, probablemente un regalo para su novio en San Valentín. Sin embargo, no pudo evitar lamentar su destino, pues lo que una vez fue un acto de amor quedó truncado por la brutalidad del apocalipsis, que la condenó a un final trágico. Después de asegurarse de que la sala era segura, el prota utilizó el megáfono para dar la señal a los demás y atraer a los zombies hacia él, permitiendo que sus compañeros pudieran escapar sin ser vistos. De pronto, Gao Fei, al escuchar la señal, no dudó y corrió hacia las rejas. Luego, con un potente golpe de hacha, rompió el candado, abriendo el paso para salir del colegio.
Sin embargo, Suo Tianchen aún no había llegado para reincorporarse con ellos, por lo que Duan Churou sin perder tiempo le advirtió que no podían quedarse ya que los monstruos podrían alcanzarlos si se demoraban. Justo entonces el sonido de una bocina rompió la tensión, tratándose del transporte escolar que se detuvo frente a ellos y el conductor con urgencia en su voz les gritó que subieran rápido. En eso Duan Churou, visiblemente preocupada, le preguntó a Gao Fei si realmente pensaba quedarse fuera del autobús escolar si Suo Tianchen aún no regresase, pero a pesar de su insistencia Gao Fei se mantuvo firme decidido a esperar al prota. Ante su negativa Duan Churou tomó la decisión de subirse al autobús de todos modos, y el conductor reconociendo a Gao Fei le ordenó que subiera rápidamente, pero él una vez más se negó diciendo que no se movería hasta que Suo Tianchen también hubiera salido. Fue entonces cuando Duan Churou intervino, mirando al conductor y diciéndole con malicia que había visto con sus propios ojos cómo el prota había eliminado a alguien a sangre fría. Con esa amenaza, le sugirió que cerraran las puertas del autobús y se marcharan antes de que los zombies se lanzaran sobre ellos. De pronto el conductor, titubeando por un instante, reconoció que tenía razón y le ordenó a Gao Fei que dejara de perder tiempo y subiera al autobús de una vez. Sin embargo, Gao Fei, harto de las artimañas de Duan Churou, explotó con una expresión furiosa y una mirada llena de rabia. Le gritó a Duan Churou que tal como esperaba ella no era más que una traidora que solo se preocupaba por sí misma. Luego, en un tono amenazante, vociferó que la puerta del autobús no se cerraría hasta que Suo Tianchen llegara y advirtió con fiereza que si alguien intentaba cerrarla antes no dudaría en usar su hacha contra quien lo intentara. La conmoción en el autobús fue inmediata, pues todos los pasajeros, incluidos los estudiantes, quedaron atónitos ante la actitud desafiante de Gao Fei. Incluso uno de los profesores, visiblemente molesto, le advirtió que recibiría amonestaciones y una reducción de puntos por su comportamiento, por lo que sin más palabras el autobús arrancó y se alejó del lugar. De repente Gao Fei fue tomado por sorpresa cuando un zombi lo agarró de la ropa tirando de él con fuerza, pero aunque reaccionó rápidamente utilizando su hacha para defenderse, sintió como sus fuerzas comenzaban a fallarle. En eso su resistencia se mermaba y era más débil, además el miedo lo invadía al darse cuenta de que no podía aguantar mucho más. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse sintió un cambio en el aire, por lo que abrió los ojos y para su sorpresa vio a Suo Tianchen a su lado, quien en un solo movimiento certero tasajeó al zombi salvándolo en el último momento. Después de alejarse del lugar, los dos caminaron hacia lo que parecía ser un denso bosque. En eso Suo Tianchen, con un tono reflexivo, comentó que no haberse subido al autobús había sido en realidad una buena decisión. Este le explicó que habría sido aún más peligroso si alguna persona infectada estuviera a bordo y además dirigirse a la ciudad era como pedir un boleto directo hacia la muerte. A pesar de sus palabras, Gao Fei aún sentía una profunda molestia por la traición de Duan Churou. Sin embargo, el prota lo miraba con cierto alivio, satisfecho de que su amigo no hubiera subido al autobús y en cambio hubiera decidido quedarse a esperar. Mientras avanzaban, Suo Tianchen recordó su experiencia pasada, pues la última vez que estuvo en un autobús, un estudiante había escondido sus heridas y de repente sucumbió a los efectos del virus. Aquello causó el caos en el vehículo, pues dicho autobús colapsó en medio del pánico y él junto con muchas otras personas tuvo que huir a toda prisa dejando todo atrás. Dicho recuerdo lo hizo estremecerse, ya que el estruendo del accidente atrajo a una horda de zombies y en medio de la desesperación apenas lograron escapar con vida. De pronto y para su mala suerte, frente a sus ojos la puerta se cerró de golpe. En eso Duan Churou, sin mirar atrás, los había abandonado por ser demasiado lentos. En eso Gao Fei, resignado y agotado, se detuvo y con una mezcla de frustración y dolor le dijo a Suo Tianchen que no había forma de que les abrieran la puerta. Además, sus piernas heridas y sin fuerzas ya no le permitirían seguir corriendo, por lo que con una voz cansada le sugirió que lo dejara atrás y escapara solo. En eso el prota hizo lo que Gao Fei le pidió, pues en aquella ocasión, su propia debilidad lo había llevado a abandonar a su amigo para salvarse, algo que lo había atormentado desde entonces. En medio de sus pensamientos y culpa, fue interrumpido por Gao Fei, quien le ofreció un pedazo de pan y le dijo que conocía un buen lugar para descansar a un par de kilómetros. Suo Tianchen aceptó el pan, pero en su mente se forjó una resolución clara, pues esta vez sería diferente, ya que con la nueva oportunidad de vida que se le había dado no la desperdiciaría en lo absoluto. Determinado a no cometer los mismos errores, entendió que Dios no quería que cargara con ningún arrepentimiento, por lo que esta vez no abandonaría a nadie. Luego de un rato se encuentran en el garaje Yuijia. En eso Gao Fei le dice que uno de sus parientes abrió dicho garaje y le entregó las llaves, por lo que él procede a abrir el portón para entrar y estar seguros. En eso Suo Tianchen le ordena que cierre la puerta firmemente y luego revisaran el interior. Luego de que ya están resguardados, el prota le pregunta cuáles son sus planes de ahora, pero Gao Fei le contesta que su teléfono no se ha conectado, por lo que tiene ganas de ir a casa a ver cómo están sus padres. En eso el prota le dice que también se dirige hacia allí, pero primero quiere encontrar a alguien en la ciudad.
Esto hace intrigar a Gao Fei, quien le pregunta juguetonamente si acaso tiene una novia a la cual buscar, pero el prota le dice que está siendo muy optimista como para pensar eso. Finalmente la noche cayó y una horda de zombies rodeaba el lugar deseosos de entrar. Los gruñidos y los golpes constantes en las paredes creaban una atmósfera de tensión, pero el prota con calma le dijo a Gao Fei que no se preocupara, pues era imposible que esos monstruos pudieran derribar la puerta. Ahora, con el tiempo a su favor, decidió aprovechar el momento para enseñarle algo importante. De pronto Suo Tianchen explicó que en realidad todos, incluyéndolos a ellos, habían sido infectados por el mismo virus que transformaba a las personas en esas criaturas. Sin embargo, la verdadera amenaza no era solo la infección, sino las mutaciones repentinas que el virus provocaba, pues la mayoría de los infectados sucumbían rápidamente, convirtiéndose en monstruos sin razonamiento y cuyos cuerpos se desmoronaban a medida que la enfermedad avanzaba. No obstante, un pequeño grupo de personas tenía la capacidad de resistir dichas mutaciones. Suo Tianchen le reveló que algunas personas, mediante un control consciente de su evolución, podían no solo evitar convertirse en zombies, sino también mejorar significativamente su condición física. A través de ese proceso podrían desarrollar una mayor fuerza, velocidad y resistencia, y lo más importante, aumentar su inmunidad al virus. Ante la explicación, Gao Fei, visiblemente intrigado, le preguntó a Suo Tianchen de dónde había aprendido semejante información. Sin embargo, Suo Tianchen, manteniendo su habitual frialdad, le respondió que no debía preocuparse por el origen de sus conocimientos, sino que debía enfocarse en seguir sus instrucciones, pues él le enseñaría un método de respiración que aceleraría su proceso evolutivo. Con una actitud relajada pero firme, Suo Tianchen le dijo que lo primero era aumentar su resistencia al virus, le pidió que se concentrara con calma en cada centímetro de su cuerpo, y que si en algún momento sentía alguna picazón, eso sería señal de que el virus estaba escondido en su interior esperando manifestarse. El truco se encontraba en aprender a controlar esa picazón para no dejar que el virus se desbordara. Además, le advirtió que el virus, a medida que se acumulaba, lo haría en una parte específica del cuerpo y esa zona determinaría el camino evolutivo que tomaría. Fue entonces cuando Suo Tianchen comenzó a experimentar una sensación peculiar. En eso, una energía extraña recorría sus manos, y al observarlas, se dio cuenta de que sus palmas estaban cambiando y evolucionando. Este comentó que cuando el virus se concentraba en las palmas, era señal de una evolución especial. Aquellos con esta mutación eran conocidos como los evolucionistas de la línea de la palma. Esta es una forma de evolución universal, lo que significa que las habilidades se han incrementado de manera muy pareja, haciéndole promediar en todos los aspectos. Sin embargo, al no especializarse en ninguna otra cosa más, él considera de que es una evolución basura, pero tampoco está tan mal, pues peor es nada. Luego él comenta que descubrió este método respiratorio para aumentar la velocidad a la que el cuerpo evoluciona antes de morir en su anterior vida, yendo y viajando a grandes distancias para adquirirla la última vez. No obstante, está muy al tanto de que ahora tiene una ventaja absoluta más beneficiosa, pues ya ha experimentado lo que va a pasar en la próxima década antes que todos los demás, y eso es algo importante. De repente el prota tiene un sueño donde se encontraba en su vida pasada. Aquí está huyendo de una horda de zombies junto a Xuan Xuan, quien era la chica que tanto quería. Sin embargo, en medio de la persecución, ella se tuerce el tobillo, quedando incapacitada de seguir corriendo. Esto era grave, ya que atrás de ellos les pisan los talones una horda de zombies quienes atentan con su vida, por lo cual él procede a cargarla a sus espaldas diciéndole que escaparan juntos. Ella por su lado le dice que no se preocupe tanto por ella y que mejor escape solo, pero él le dice que deje de ser tonta, pues se asegurará de que viva definitivamente. Mientras están corriendo, él cargándola en su espalda se percata que enfrente hay un puente que está roto, impidiendo su paso. No obstante, el prota, pensando ágilmente, opina que ya no hay otra opción, por lo cual, tomando un fuerte impulso, salta para llegar hacia el otro puente. Sin embargo, para su mala suerte, ella se tambalea y termina soltándose de su espalda, cayendo del puente, pero a él no le quedaba nada más que gritar su nombre mientras ve cómo cae al vacío. De pronto Suo Tianchen despierta de esta pesadilla muy agitado por lo que acaba de presenciar, pero en contraste su amigo Gao Fei se encuentra a su lado abrazándolo, quien al parecer está soñando en otro tipo de cosas. En eso el prota, visiblemente molesto, lo apartó con firmeza y le advirtió que no volvería a permitir que durmieran en la misma habitación, creando un momento bastante divertido. Después de un rato, Suo Tianchen le comentó que debía irse pronto, pues había alguien muy importante para él en la ciudad a quien debía encontrar. Entonces Gao Fei, observando la situación con calma, sonrió levemente y con una expresión tranquila le dijo que trajera de vuelta a esa persona lo antes posible. Luego de haber chequeado que afuera del garaje no se encuentra ningún zombie, el prota antes de irse le dice a su amigo que tenga mucho cuidado y se asegure de que no entre nadie, absolutamente nadie. En eso Gao Fei le dice que lo entiende perfectamente, pues no es un niño, así que debería simplemente irse. El prota sale con una moto y a toda velocidad se va del lugar para ir directo a la ciudad, no sin antes Gao Fei gritar a la distancia que debe prometer volver sano y salvo. Mientras el prota está conduciendo por la calle, en su mente piensa de que no le dijo a su amigo que la persona que buscaba era su novia en su vida anterior llamada Xuan Xuan, una persona a quien consideraba la más importante en su vida, pero en este momento ella y el prota todavía son extraños que aún no se han conocido.
Luego de conducir un rato hace una parada en una tienda de conveniencia, opinando que no recuerda estas calles de hace 10 años. Luego a su lado se topa con varios zombies que salen a emboscarlo, pero él sin inmutarse saca su arma y los derrota sin piedad y con mucha facilidad. Luego de eso el prota se percata de que alguien está gritando y tiene voz de humano, y rápidamente se percata de que es un auto en el cual varios zombies están queriendo entrar. En su interior hay una mujer indefensa junto con una niña pequeña. En eso uno de los zombies rompe el vidrio atentando con la vida de las dos. Pero el prota lo sujeta de los pantalones y lo manda a volar estampándolo contra el muro y dejando a la chica impresionada. Luego se despacha a los demás zombies de una fuerte patada haciendo que la pequeña niña se quede asombrada por sus habilidades. Por otro lado el prota sigue haciendo demostración de sus fuertes habilidades así como el de su agilidad mientras se despacha a los zombies restantes. En eso se percata de que desde que propinó esa patada puede decir claramente que su fuerza y habilidad de reacción han aumentado como se esperaba, habiendo evolucionado más rápido que todos. Esto lo hace increíblemente más fuerte en las etapas iniciales, incluso teniendo uno de los tipos evolutivos universales. Luego de haberse despachado a todos los zombies del carro, la chica le agradece profundamente por haberla salvado, pero él rápidamente le dice que no le agradezca tan rápido pues este lugar ya no es seguro y deben irse inmediatamente. Él le indica que hay una tienda de conveniencia más adelante y le ordena que se vaya ahí y se esconda por mientras, pero ella preocupada le pregunta qué será de él, a lo que él le responde que irá más tarde a reunirse con ellas. Mientras parten del lugar la pequeña niña le dice que su peluche se ha quedado en el carro, pero ella le dice que no le dé importancia y se vayan rápido. Luego de que se han ido, Suo Tianchen procede a utilizar un galón de gasolina y rociar todo el contenido en el carro. Todo mientras opina que sus habilidades versátiles están apareciendo gradualmente a medida que las manchas en su palma comienzan a formarse. No obstante se percata rápidamente que una nueva horda de zombies ha venido a buscarlo. Por otro lado la pequeña niña le pregunta a la mujer quién se trata de su hermana mayor, preocupada por si el prota estará bien allá afuera. Pero su hermana mayor algo preocupada le dice que no lo sabe, por lo cual irá a revisar y le pide a su hermana menor que se quede en la tienda resguardada. Pero ella le dice que no quiere quedarse sin acompañarla, por lo cual al final su hermana accede a que la siga. Volviendo a la escena del prota, él se encuentra fumándose un cigarrillo y con una pose bastante épica y sobrada tira el cigarrillo prendido hasta el carro que está empapado de gasolina, causando una gran y letal explosión y destruyendo a todos los zombies a su paso. En eso la hermana mayor que llegó a la escena se queda impresionada por lo que acaba de ver y se pregunta de quién se trata el prota, pero este al verlas le dice que les había dicho que se escondieran en la tienda de conveniencia. Ya de vuelta a ese lugar, el prota carismáticamente le pregunta si esa chica se trata de su madre, pero ella le responde que se trata de su hermana mayor. En eso él saca su peluche diciéndole que se lo encontró en el auto y ella al verlo se contenta mucho y le agradece. Luego de la nada le pregunta el prota si cree que su hermana mayor es bonita. A lo que Suo Tianchen opina de que en efecto lo es entonces que ella repentinamente le pregunta por qué no mejor se vuelve su cuñado, pues sucede que su hermana no tiene novio y está disponible. Esto hace que el prota, quien estaba tomando agua, la escupa de la pena, y opine sonrojado que los niños no deberían decir ese tipo de cosas. De repente la chica le comentó que no deberían tomar las cosas de la tienda de conveniencia ya que eso era robar, pero el prota después añadió que siempre podrían devolverlas más tarde, ya que técnicamente no pertenecían a nadie en ese momento. Mientras tanto la expresión de la chica cambió, y con una mirada melancólica comentó que el mundo había cambiado demasiado rápido, pues apenas ayer todavía asistía a una escuela secundaria para chicas. El prota, interrumpiéndola con urgencia, la detuvo a mitad de su reflexión y con un tono desesperado le preguntó si esa escuela secundaria de la que hablaba era la escuela Sin Sin. Sin esperar respuesta le preguntó si conocía a una chica llamada Ruo. En eso ella, incómoda por la intensidad con la que la sostenía, le pidió que la soltara primero, a lo que él, al darse cuenta de su reacción, se disculpó rápidamente y se calmó un poco. Con un tono más relajado la chica le reveló que era la maestra de la clase de Ruo. En ese entonces lo miró con curiosidad y le preguntó si él la conocía. Él le explicó que Ruo era una amiga suya y que iba a ir a la escuela a buscarla, aunque en el fondo sabía que ella aún no lo conocía. En eso la chica, tras escucharlo, le dijo que Ruo probablemente seguía en la escuela ya que las clases debían estar funcionando con normalidad. Luego con confianza le aseguró que no debía preocuparse pues Ruo era muy inteligente y seguramente no le pasaría nada. Sin embargo no pudo evitar sentirse intrigada por el interés que él mostraba por ella, preguntándose si eran novios. De pronto ella se acercó al Suo Tianchen y sin previo aviso le dio un beso en la mejilla, lo que lo hizo sonrojar de inmediato. Él, algo desconcertado, le preguntó por qué lo había hecho, pero ella con una sonrisa le respondió que era una forma de agradecerle y también era un beso de despedida ya que a partir de ese momento tomarían caminos distintos. En ese instante la hermana menor de la chica, que había estado observando la escena, gritó con fuerza dejando claro que no le gustaba la idea y con determinación le dijo a su hermana que quería quedarse con Suo Tianchen, pues él era una buena persona y sabía que los protegería.
Pero a pesar de sus palabras, su hermana mayor le respondió con calma que él también tenía sus propios problemas y que no podían ser una carga para él. En eso la pequeña hermana se pone a llorar pues no quiere separarse del prota, pero él gentilmente se acerca a ella y con una palmada en su cabeza le pregunta si sabe conducir, a lo que ella le responde que sí. Es entonces que le dice que se vayan del lugar primero. De pronto los tres se encuentran viajando en la moto a toda velocidad con ella sentada adelante y su hermana mayor atrás del prota. Mientras viajan ella le pregunta cómo el mundo pudo volverse así de terrible. A lo que Suo Tianchen le responde con que se trata de un virus y puede entenderlo fácilmente si se imagina que está en una película de terror. Luego ella le pregunta a dónde la llevará, por lo que finalmente llegan hacia donde está un auto negro. Luego él dice que va a abrir el auto para poder usarlo, pero la maestra lo regaña pues eso se consideraría como un hurto y le dice que es una persona mala y de hacerlo debe vérselas con la policía. Pero repentinamente se percatan que hay un policía quien está infectado con el virus caminando hacia ellos. En eso el prota lo señala mostrándole que en eso es lo que se han convertido los oficiales de policía de la ciudad. Luego con una actitud fría le pregunta a la maestra cuál es su nombre. Ella le responde que se llama Luo, entonces él procede a llamarla por su nombre de ahora en adelante y luego le explica que este mundo ha cambiado y ahora está más allá de su imaginación. Todo esto mientras se despacha al zombie policía dejándola bastante impresionada por la brutalidad con que lo eliminó. Después de acabar con su oponente, le quitó el uniforme que llevaba puesto y se lo colocó comentando para sí mismo que afortunadamente era un equipamiento bastante completo, aunque lamentó que no tuviera armas salvo un cuchillo de combate. Mientras ajustaba las prendas evaluó que el traje táctico junto con los guantes resistentes a las puñaladas resultaban bastante convenientes para la situación caótica actual. Acto seguido le entregó la porra a la maestra Luo advirtiéndole que siempre debía llevar un arma para defenderse de cualquier peligro. Con un tono firme le recalcó que a partir de ese momento, ni la policía, ni los hospitales, ni los bomberos seguirían operando en la ciudad y que si quería sobrevivir tendría que confiar únicamente en sí misma y no depender de nadie. Después de asegurarse de que entendiera la gravedad de la situación, la maestra Luo se subió al auto para conducir. Él dijo que la llevaría a un lugar seguro, más precisamente al garaje donde estaba su amigo Gao Fei, y le indicó que al llegar debía decirle que iba de su parte para que la dejara entrar y resguardarse. En ese momento, mientras arrancaba el motor, la maestra notó su nombre en el teléfono y antes de que él pudiera preguntar se presentó diciendo que su nombre era Luo Xiaoyu y que su hermana era Xiao Sue, completando así la presentación antes de emprender su camino. Luego de esto los dos se despiden y ella le dice que se asegure de volver sano y salvo. Una vez se separan, su hermanita Xiao Sue le dice que parece que Suo Tianchen tiene novia, por lo cual es posible que ella no tenga oportunidad con él. Sin embargo ella le dice que lo sabe pero igualmente no puede hacerlo. Cambiando de escena, el prota se encuentra con un tráfico bastante congestionado opinando que la moto no podrá pasar, así que sin otra alternativa se baja y procede a caminar dentro del tráfico. En eso a la distancia se percata que hay un carro de policía, deduciendo que puede haber una pistola dentro del vehículo. Al acercarse se percata de que en efecto hay un arma, pero de repente el zombie sale del vehículo para poder atacarlo. Esto le hace pensar que en verdad hay zombies por todos lados, así que procede a incapacitarlo dándole un fuerte pisotón en la cabeza. Luego rápidamente utiliza el cuchillo para acabar con él. Después de esto él alega que en este lugar no se puede luchar contra monstruos porque es muy susceptible a que atraiga a muchos más enemigos, por lo cual procede a tomar la pistola rápidamente como lo había planeado. De repente, no muy lejos en los interiores del colegio de chicas, en la clase de primer grado, el ambiente se encuentra bastante tenso y silencioso, con varias estudiantes quienes temen por su vida ante lo que está ocurriendo allá afuera. Una de las chicas asomada por la ventana avisó al resto que había un chico que al parecer había eliminado a un zombie, por lo que una de ellas comentó que esa era la razón por la cual la alarma del auto se había activado y lo que había traído a más zombies hacia él. Mientras tanto Suo Tianchen, que estaba en el techo del vehículo, revisaba los silenciadores y las balas, concluyendo que no tenía tantas como había pensado inicialmente. Desde lo alto las chicas lo observaban, intrigadas por su comportamiento, y se preguntaban por qué no huía ni intentaba subirse al autobús cercano. Sin embargo, después de unos segundos él finalmente tomó ventaja de la altura y saltó al autobús para refugiarse. Justo en ese momento vio como un zombie intentaba subir al techo del vehículo, por lo que sin pensarlo dos veces y con gran brutalidad, utilizó la palanca, la cual es su fiel arma, para acabar con él de un golpe, asegurando su posición. No obstante, la lucha hizo aún más zombies se atrajeran hacia él, pero con valentía y determinación, el prota les gritó que se acercaran, asegurando que los eliminaría a todos uno por uno. Su actitud audaz no pasó desapercibida para las chicas, quienes lo observaban desde arriba impresionadas. En eso ellas a debatir si debían confiar en él para que las rescatara, a lo que una de ellas sugirió que podrían hacer una bandera con las cortinas para llamar su atención. Sin embargo, la chica rubia expresó sus dudas, opinando que no debían apresurarse ya que no sabían si era una buena o mala persona ni si lograría sobrevivir. Mientras tanto, nuestro valiente prota seguía abajo, despachando a los zombies uno tras otro con una expresión decidida, consciente de que no moriría en ese lugar y manteniendo un rostro lleno de convicción.
El tiempo transcurría y el sol lentamente comenzaba a ocultarse. En eso Suo Tianchen, tras haber eliminado a los zombies con brutalidad y fiereza, empezaba inevitablemente a sentir la fatiga apoderarse de su cuerpo, y su mente gritaba que ya no podía más, por lo que deseaba con todo su ser cerrar los ojos y dejarse caer. Sin embargo, aún quedaba un último zombie por enfrentar. En eso la criatura se abalanzó sobre él con voracidad intentando morderlo, pero él con rapidez usó su palanca para bloquear la mandíbula del zombie. Mientras luchaba por mantener al monstruo a raya, el prota pensaba con rabia en lo absurdo de la situación, pues aquel zombie ni siquiera había evolucionado al segundo nivel, y aún así intentaba devorarlo, por lo que con una mezcla de furia y agotamiento finalmente lo derribó y sin dudarlo lo remató disparándole en la cabeza con su pistola y poniendo fin a dicho encuentro. Tras tanto esfuerzo, Suo Tianchen finalmente cayó al suelo agotado. En eso, mientras trataba de recuperar el aliento, se preguntaba en su mente si acababa de romper sus propios límites. Desde la distancia, una de las estudiantes que lo había estado observando les avisó a sus compañeras que él había logrado vencer a todos los monstruos. En eso la rubia, sorprendida por la noticia, le preguntó rápidamente a su amiga cómo se encontraba ahora. En eso ella, tratando de enfocar su vista en la oscuridad, le respondió que no podía verlo con claridad, pero parecía que estaba sentado y descansando. A pesar de la aparente victoria, la rubia expresó sus dudas, pues opinó que aunque había derrotado a los zombies, no había forma de que pudiera rescatarlas en una noche tan oscura, ya que era prácticamente imposible que las encontrara en esas condiciones. Mientras Suo Tianchen estaba sentado, comenzó a meditar profundamente, sintiendo algo diferente en su interior. Esta vez la sensación era clara, ya que el control gradual sobre las células mutantes del virus estaba alcanzando su punto inicial de convergencia. Poco a poco su cuerpo empezaba a fortalecerse y a transformarse, y sabía que al concluir esta primera etapa los puntos dispersos dentro de él se unirían para formar rayas completas, mejorando enormemente su capacidad física. Con este cambio, Suo Tianchen se daba cuenta de que había alcanzado un nuevo nivel, una evolución que lo llevaría a ser mucho más fuerte y resistente de lo que había sido hasta ahora. Tras su evolución, Suo Tianchen sentía que sus habilidades habían aumentado significativamente y ahora debía ser capaz de eliminar a los mutantes no evolucionados con facilidad, ya que su fuerza probablemente había duplicado la de un humano promedio. Aún así sabía que no había probado todas sus nuevas habilidades, aunque él intuía que eran poderosas, pues en ese momento lo más importante para él era su capacidad de curación y su resistencia al virus. Además, había adquirido una habilidad que le permitía percibir algo a una distancia de 5 metros, y si entraba en un estado de sensibilidad total, esa percepción se extendía hasta unos 20 metros. Sin embargo, este nuevo sistema mental de percepción aún estaba lejos de perfeccionarse, ya que aunque intentara localizar a Xuan Xuan, sabía que ella se encontraba a más de 1 kilómetro de distancia. Al terminar de evaluar su nueva fuerza, Suo Tianchen volteó a mirar la escuela preguntándose si ella estaría ahí, y con determinación se prometió a sí mismo que la salvaría sin importar lo que tuviera que hacer para lograrlo. Poco después, Suo Tianchen comenzó a analizar la situación utilizando su recién adquirida habilidad de percepción y detectó la presencia de 2 humanoides cercanos, que probablemente sean zombies vagando por la zona. Aún así se dio cuenta de que su rango de percepción no era completamente seguro, por lo que debía estar alerta ante la posibilidad de que hubiera más enemigos escondidos detrás de las paredes. Con una estrategia en mente, tomó una botella y la lanzó al otro lado para distraer a los zombies en el área. Luego, desde lo alto, calculaba que los 5 zombies que había avistado eran manejables para él, así que sin dudar se lanzó hacia ellos utilizando sus cuchillos con precisión. Este se los despachó uno tras otro sin esfuerzo, pues sus reflejos neurológicos y su coordinación aumentados en al menos un 30% gracias a su reciente evolución, permitiéndole moverse con una agilidad y precisión sorprendentes. Inmediatamente más zombies aparecieron a su alrededor dispuestos a atacarlo. Sin embargo, el prota, sin inmutarse y con una velocidad sorprendente, los eliminó uno por uno. Mientras tanto, en una de las aulas las estudiantes se encontraban atrapadas en una situación desesperante. Una de ellas, con la voz debilitada por el hambre, comentó que si seguían así no serían devoradas por los zombies, sino que morirían eventualmente de hambre. Otro, observando el pasillo, señaló que no había monstruos a la vista y sugirió que intentaran refugiarse en el próximo salón de clases para así hurgar por comida. Sin embargo, la chica rubia se mostró reacia a la idea, argumentando que salir de noche era demasiado peligroso. Finalmente, ante la insistencia de sus compañeras y conscientes de que el hambre comenzaba a debilitarlas, la rubia cedió, pues sabían que si seguían esperando sus fuerzas físicas disminuirían al punto de dejarlas indefensas y sin energías. En eso las 3 chicas salieron cautelosamente, cada una sosteniendo una linterna que iluminaba tenuemente el pasillo. De pronto la chica rubia propuso que 2 de ellas se dirigieran a la clase 2, pues allí sabían que había una compañera que siempre traía bocadillos y la idea de encontrar algo para comer les daba un atisbo de esperanza. Mientras tanto, ella se encargaría de inspeccionar la clase 3, donde podría haber más recursos.
A medida que ellas se acercaban a la clase 2, la rubia comenzó a revisar los bolsos en busca de provisiones, sin embargo solo encontró libros de cómics apilados, lo que la dejó decepcionada. Aún así, al alzar la mirada, se percató de que debajo de uno de los escritorios había una botella de agua potable y se llenó de alivio al pensar que al menos tendrían algo para hidratarse en este crítico momento. Justo cuando comenzaba a sentir que tal vez las cosas podrían mejorar, un grito resonó a lo lejos del pasillo. En ese instante Suo Tianchen, que ya se encontraba en el interior del edificio, también escuchó el grito, por lo que su instinto le dijo que algo estaba ocurriendo en el piso superior. La chica rubia, llena de preocupación y nerviosa por si sus compañeras estarían bien, su mirada se centró en el pasillo, donde vio a una de sus amigas siendo perseguida por un zombi, por lo que salió rápidamente a verla. Pero cuando llegó ya fue demasiado tarde, pues el zombi había mordido el cuello de su amiga, haciéndola presenciar una escena aterradora. Ya en un estado de impacto, la chica rubia se dio la vuelta solo para verse atrapada en otra visión desgarradora, pues su otra amiga a pocos metros también había sucumbido brutalmente a los zombis y dejándola acorralada. Al ver cómo sus compañeras eran devoradas, la chica rubia sintió el pánico apoderarse de ella y sin dudarlo comenzó a escapar buscando una salida del horror que la rodeaba. Mientras tanto, nuestro prota estaba rodeado de zombies, sorprendido por la cantidad de infectados que habían llegado, por lo que sacó sus 2 pistolas con silenciadores y, consciente de que no podía permitirse ser herido en este lugar, y con gran determinación, comenzó a disparar, eliminando a los zombies uno tras otro con precisión. Sin embargo, notó que uno de los zombies había evolucionado, lo que le hizo pensar en lo preocupante de la situación, pues apenas habían pasado 2 días desde el inicio del brote y ya estaban mostrando cambio. En eso revisó sus municiones y se dio cuenta de que solo le quedaban 25 balas, lo que le obligaría a ser cuidadoso en su próximo movimiento. De pronto se percata de que varios de los infectados están golpeando la puerta y la ventana para entrar a un aula en específico, por lo que fácilmente deduce de que hay personas vivas en esa habitación, así que por las dudas irá a revisar con su habilidad de percepción. Esta revela que los alrededores son temporalmente seguros y es altamente probable que haya una chica escondiéndose ahí, así que saca su palanca para despejar el área. Por otro lado, la pobre chica rubia, quien se encontraba aterrorizada, de repente escucha que las afueras ya no hay ruido. En eso Suo Tianchen le dice que abra la puerta, pues es un humano, a lo que ella la abre y se emociona al ver que en efecto no es un zombie. Sin esperar mucho, ella repentinamente le pregunta si tiene algo para comer, pues se está muriendo de hambre. Luego de que el prota le haya dado comida tanto a ella como a su pequeña mascota, la cual parece un hámster, él procede a preguntarle si conoce Ruo, a lo que ella le dice que sí conoce ella, pues es considerada como la reina de toda la secundaria. De pronto ella comenta que en ese momento muchas personas en la escuela se estaban quedando sin escapatoria y algunas se estaban escondiendo, por lo que lo más probable es que si sigue en la escuela debe estar escondida en algún lado. Sin embargo, el prota se percata del collar que ella tiene puesto y desesperadamente le pregunta de dónde sacó dicho colgante, a lo que ella, algo asustada, le dice que la suelte pues es suyo, dejando al prota algo confundido. Rápidamente, para salir de dudas, él le preguntó si su padre se llamaba Luo Buhang. Ella, algo extrañada por la pregunta, lo miró con curiosidad y le preguntó si lo conocía, a lo que él, con una leve sonrisa en su rostro, respondió afirmativamente, mencionando que era un viejo amigo suyo. La revelación pareció aliviarlo un poco y con un tono más optimista Suo Tianchen le sugirió que lo acompañara, asegurándole que la llevaría sana y salva con su padre. Sin embargo, ella dudó, comentando que en un principio no tenía intención de verlo, pero ante la mención de que Suo Tianchen tenía comida, su interés despertó. Ella aceptó seguirlo siempre y cuando no se muriera de hambre en el proceso, por lo que ambos extendieron sus manos y las estrecharon, sellando un trato en medio del caos que los rodeaba. En la siguiente escena se revela un recuerdo del pasado de Suo Tianchen, en donde se encuentra junto a un hombre alto de cabello rubio, pues este se trataba de nada más y nada menos que Luo Buhang, el padre de la chica que acaba de conocer. En ese momento Suo Tianchen comenta sobre la mala suerte que tuvieron con respecto a una mercancía que les encargaron, pero Luo Buhang, con un tono serio, sugiere que lo mejor sería regresar al campamento. Sin embargo, el prota no puede sacudirse la sensación de que algo no está bien, y una inquietud lo invade, algo así como una corazonada que le dice que hay un peligro acechando a la distancia. En eso Luo Buhang, captando la misma tensión, asiente con la cabeza, reconociendo que también presiente que hay algo cerca. De repente ante ellos aparece una criatura infectada con un aspecto el cual es verdaderamente espeluznante. Este tiene el cuerpo distorsionado y sus ojos revelan su poder y agresividad, dejando claro que no es un enemigo ordinario. Al ver a la criatura, Suo Tianchen se quedó asombrado y exclamó que se trataba de un zombi del tipo garra, por lo que comprendió rápidamente que a pesar de estar juntos sería muy difícil lidiar con ese monstruo. Sin embargo, Luo Buhang, con una actitud calmada y decidida, sacó sus 2 espadas y le sugirió a Suo Tianchen que no entrara en pánico. Luego le recordó que su papel era cubrirlo mientras él se encargaba de eliminar a la amenaza.
En un abrir y cerrar de ojos, Luo Wuhang avanzó con una velocidad impresionante hacia el monstruo asestándole varios cortes que lo hirieron en el acto. En eso el zombi sorprendido por la agresividad del ataque se giró para contraatacar, pero Luo Wuhang con reflejos agudos levantó sus espadas para cubrirse, pero su plan era dejar expuesto al enemigo. Así que gritó a Suo Tianchen dándole la señal para que lo atacara con todo. En eso el prota sin dudar sacó sus 2 pistolas y disparó a quemarropa, pero los proyectiles parecían tener poco efecto en el monstruo. Entonces la criatura enfurecida se volvió hacia él con una determinación peligrosa. En eso Suo Tianchen, consciente de que había gastado todas sus balas, sintió una punzada de desesperación al ver cómo el zombi se acercaba velozmente para atacarlo. Justo cuando el prota está a punto de ser herido, Luo Wuhang interviene y corta el brazo de la criatura con su machete, y con un movimiento ágil la descompone en varios pedazos, acabando con ella en cuestión de segundos. Ambos suspiran aliviados tras la cercanía del peligro, y sorprendido el prota le pregunta a Luo Wuhang cómo ha logrado ser tan rápido, a lo que este se quita la camisa, mostrando su físico bien definido como prueba de su evolución. Lo cual Suo Tianchen sin dudarlo elogia su desarrollo, mientras que Luo Wuhang con modestia sugiere que debería entrenar en las técnicas de respiración que ha perfeccionado. En medio de un ambiente militar tenso, Luo Wuhang parece distraído mirando un colgante que le regaló a su hija por su cumpleaños. A lo que el prota preocupado le pregunta sobre ello, y Luo Wuhang le revela que su hija actualmente tiene ahora 18 años si es que sigue viva, y visiblemente afectado confiesa que durante la propagación del virus, estaba en una misión y lamenta no haber estado con ella para asegurar su seguridad. A lo que el prota, tratando de consolarlo, le recuerda que la hija de un hombre tan fuerte como él también debe serlo. Mientras tanto en el aula, Lancha se sumerge en la meditación, siguiendo las indicaciones del prota. A medida que continúa practicando, él le menciona que al día siguiente saldrán juntos. En eso ella se da cuenta de que ha logrado recolectar algunas células del virus, aunque no son muchas, serán muy valiosas. Luego de esto el prota se asoma a la ventana para tomar un poco de aire fresco, y se pone a pensar cómo Luo Wuhang, su mentor y su amigo, ha enfrentado numerosos retos para dominar estas técnicas, y como él fue su único aprendiz. Pero ahora tras reencarnar comparte estos conocimientos con su hija, lo que lo lleva a preguntarse si eso es parte de su destino. Mientras tanto en la parte superior de la escuela, en las escaleras de emergencia se pueden observar manchas en toda la puerta. Estas escaleras conducen a un lugar particular, una puerta entreabierta, y dentro de la habitación una persona infectada yace en el suelo, emitiendo una energía muy extraña. Sus células parecen evolucionar, multiplicarse y transformarse, avanzando hacia una nueva etapa. Y de repente lo que antes era un infectado común se ha convertido en una amenaza mucho más peligrosa. De vuelta en el aula, el prota tiene una charla con la hija de su amigo, y le pregunta si sabe manejar un arma, a lo que ella responde que su padre seguramente se lo enseñó. Suo Tianchen le aconseja que mantenga el seguro puesto, ya que cualquier momento puede volverse arriesgado. Al escuchar que ella entiende, ella agrega que ha presenciado muchas personas perecer. En eso el prota le sugiere que practique en silencio, a lo que Lancha, cuestionando si él fue quien acabó con todos los zombies, menciona que quiere superarlo, lo cual el prota le dice que necesitará entrenar para lograrlo y le pregunta dónde se encuentra el generador. Ella le explica que está en el sótano detrás del almacén y que es un lugar muy oscuro. Al escuchar esto, Suo Tianchen de inmediato usa su habilidad de percepción y nota que no hay zombies alrededor, pero para estar seguro de que la escuela esté limpia, piensa en hacer un anuncio por el altavoz. Aunque considera que encontrar el generador es esencial, siente que algo no está bien. En eso recuerda la cuerda que halló en un coche patrulla, y al estar en el tercer piso piensa que será suficiente. Así que sin perder el tiempo ata la cuerda y comienza a descender, sabiendo que no puede perder tiempo con zombies, pero al llegar al almacén la atmósfera de tensión se intensifica, lo cual el prota se pregunta si acaso los infectados ya han mutado, pero sabe que debe entrar sin vacilar y activa su habilidad de percepción. Sin embargo, a pesar de su instinto, no siente la presencia de ningún infectado, y con calma abre la puerta manteniendo el arma lista para cualquier amenaza. En eso se da cuenta de que el sótano es bastante amplio, lo que podría significar que su percepción falló, así que procede con cautela, pero en ese instante Suo Tianchen estaba siendo acechado por una criatura con ojos rojos brillantes. Al llegar a la sala del generador, se enfrenta a una mujer infectada que se levanta agresivamente, pero en menos de un segundo acaba con ella. Sin embargo, el peligro no había pasado, ya que un infectado de segunda etapa aparece detrás de él listo para atacarlo. Pero justo a tiempo el prota se da cuenta del peligro y esquiva un poderoso puñetazo que destroza el suelo. Molesto por la rápida evolución del zombie,
Comienza a correr a gran velocidad, y debido a su gran experiencia sobre los infectados, sabe muy bien que en la segunda etapa sus huesos, especialmente el cráneo, se vuelven más resistentes. Al usar su hacha contra esta criatura se da cuenta de que no causa ningún daño, así que decide escapar rápidamente. Pero en eso el monstruo derriba una puerta mientras el prota se estaba retirando estratégicamente por las escaleras, y sin dudarlo la criatura grita, pero él la provoca preguntando si realmente cree que puede eliminarlo, mencionando que en un área abierta tiene la ventaja, y rápidamente golpea al zombi con una palanca, haciéndolo caer por las escaleras. Aunque este zombi sufre daños, se levanta de inmediato y emite un rugido ensordecedor que resuena en toda la escuela, y debido a esto Lancha se sorprende al escuchar aquel estruendo. Y en ese instante los zombis, como si estuvieran hipnotizados, comienzan a correr por los pasillos, dirigidos frenéticamente hacia el almacén. En eso el prota, al notar que este zombi sigue gritando, deduce que está tratando de atraer a otros infectados, así que sin pensarlo decide saltar y asestarle un golpe al zombi evolucionado para silenciarlo. La acción resulta efectiva, y el zombi parece herido. Rápidamente el prota se coloca sobre el zombi y se prepara para lanzar una serie de ataques, consumido por la ira y la adrenalina. Con los dientes apretados comienza a golpear con su arma, exigiendo que finalmente caiga. Sin embargo, pronto se da cuenta de que más infectados suben las escaleras. E inesperadamente el zombi evolucionado se reincorpora con rapidez, y al reconocer el aumento de la horda a su alrededor, nuestro prota considera la idea de escalar para conseguir una ventaja, y esquiva hábilmente un puñetazo del zombi musculoso y decide retirarse a toda prisa. Sin embargo, el zombi musculoso inicia la persecución, seguido por otros 4 que lo acompañan, pero gracias a su habilidad, Suo Tianchen siente la presencia de los 4 zombis y se da cuenta de que el zombi no ha alcanzado su máxima evolución, ya que los de segunda etapa pueden convocar hasta 10 a la vez. Así que con un impulso desde la pared, planea su ataque y opta por acabar con ellos rápidamente, y en ese instante los zombis lo observan mientras él dispara sin pausa, logrando así infligir una herida al zombi musculoso. Cambia de arma ágilmente y toma su palanca, comenzando a golpear a los zombis de primera etapa. Cada uno parece herido, pero el zombi musculoso con una bala incrustada en la frente se enfurece aún más. Al ver esto, el prota sabe que las balas de su pistola no acabarán con el zombi de inmediato, pero sí lo harán más lento, así que aprovecha esta oportunidad y rápidamente lo ataca con su palanca. Y es así como Suo Tianchen logra eliminar al zombi musculoso con su ataque, y en ese momento menciona que lo más aterrador de estos zombis de segunda etapa es su capacidad para llamar refuerzos y ejecutar ataques furtivos. Con el zombi abatido, el prota decide regresar y activar la electricidad, pero al mirar hacia abajo observa que el zombi ha congregado a todos sus compañeros en el primer piso de la escuela. De regreso en los corredores de la escuela se encuentra con la enfermería. Al ingresar toma un botiquín de emergencia, asegurándose de incluir alcohol medicinal y otros suministros. De inmediato abre la ventana y comienza a lanzar el alcohol hacia los zombis, los cuales se asustan con las botellas que vuelan hacia ellos, y algunos reciben un golpe en la cabeza. Pero sin perder más el tiempo, el prota hace una jugada maestra, y de inmediato las llamas consumen a los zombis reunidos en cuestión de segundos. Y mientras esto sucedía, Lancha se encontraba observando todo con mucho asombro, y mencionó que el prota era verdaderamente poderoso. De pronto en ese instante las luces de la escuela vuelven a encenderse captando su atención, y de inmediato Suo Tianchen empieza a probar los altavoces de la escuela llamado a Xuan Xuan. Al escuchar esto, Lancha menciona que ahora comprende por qué la llama, ya que se ha dado cuenta de que lo hace de una manera cariñosa. Sin embargo, lo corrige mencionando que su nombre es Xuan Suro. Por los altavoces el prota explica que ha venido a rescatarla, y le menciona que si aún se encuentra en el edificio debería unirse a él en la puerta de la escuela al día siguiente. Y añade que aunque le parezca extraño ya que no se conocen, le pide que confíe en él. Luego de terminar de hablar, Suo Tianchen menciona que espera encontrar a Xuan Xuan en la escuela al amanecer. Luego de esto regresa al aula junto a Lancha, quien le menciona que escuchó el anuncio y ha comprendido su situación, y coquetea con la idea de que él se ha enamorado a primera vista de ella, sugiriendo que está completamente obsesionado. Sin embargo, él la interrumpe dándole un tremendo coscorrón, asegurando que se lo está inventando, y finalmente le aconseja que descanse porque se marcharán temprano al día siguiente. La mañana llega y Lancha despierta de un sueño intranquilo, mientras que Suo Tianchen ya está listo y dice que es hora de partir. En eso Lancha, al ver a 2 personas paradas en la entrada de la escuela, y de inmediato le informa que Xuan Xuan está esperándolo, lo cual el prota sin pensarlo 2 veces corre hacia el exterior de la escuela, esquivando varios cuerpos de zombis que él mismo había eliminado el día anterior. Y de inmediato la felicidad lo inunda al volver a verla y sin dudarlo grita su nombre con emoción, pero al darse la vuelta, descubre que es alguien completamente distinta. Confundido y aturdido les pregunta a las 2 si han visto a Xuan Xuan, a lo que ellas responden que no. Sin embargo, ellas, que no conocían al prota, comienzan a coquetear con él, invitándolo a permanecer a su lado.
pero este de manera brusca les ordena que se alejen de inmediato. Asustadas por su tono, las chicas se detienen, incluso el hámster de Lancha también les sugiere que se vayan. En su enojo, el prota se vuelve hacia una de las chicas y le pregunta si acaso ha sido mordida, y comienza a maldecirla por no haberlo mencionado antes, y apuntándole especula que la infección debe haberse producido hace unos 20 minutos, añadiendo que en una hora estará completamente transformada. Pero la chica responde que solo fue un pequeño rasguño y que todo estará bien. Sin embargo, su amiga irritada la empuja y le dice que se mantenga en el suelo. Luego se acerca al prota insistiendo en que ella no fue mordida y ruega que la lleven, mencionando que no tiene nada que ver con esa chica. En eso la mejor amiga la agarra del brazo asegurándole que le dio agua, mientras que la otra le dice que la suelte porque no se conocen. La amiga traidora, en un giro inesperado, afirma que está dispuesta a hacer lo que sea necesario y llama a su amiga un monstruo, lo cual esto hace que la chica, quien está a punto de transformarse, pierda el control, y sin dudarlo muerde a su amiga en el hombro. De repente la chica que estaba por detrás de la persona infectada es mordida en el hombro, diciéndole que ahora que ha sido mordida por ella no podrá sobrevivir. En eso el prota le dice a Lancha que ya ha comenzado a mutar, por lo que los dos se van del lugar. Al salir, el prota se encuentra extrañado porque la motocicleta que aparcó ya no se encuentra ahí, por lo cual parece que tendrá que caminar por un tiempo. No obstante, la mascota de Lancha, la cual se llama Zombie, se le queda mirando y ella le dice que es muy especial y puede ser de gran utilidad más adelante. Luego Suo Tianchen comenta que en el cuerpo de Zombie se sintió algo, y parece que es una evolución, lo cual puede significar que su cuerpo ha evolucionado. Y al final todo esto es solamente un estudio del virus resumido en base a la experiencia. En eso Lancha le dice que la catástrofe apocalíptica ocurrió apenas hace 4 días y no entiende cómo él puede saber tanto. En eso el prota le hace la pregunta sobre si creería el que ha vuelto de la muerte, pero ella parece creerle firmemente. De repente el prota se percata de un sonido distante, como unos zumbidos secos y repetitivos resuenan en el aire. En eso él reconoce de inmediato el origen, pues son disparos con el eco de armas de fuego resonando a lo lejos. Lancha, a su lado, reacciona con rapidez señalando en dirección al sonido, que allí se encuentra la estación de policías, por lo que sin mediar más palabras ambos deciden dirigirse hacia allí esperando encontrar a alguien más, ya sea aliados o supervivientes. A medida que se acercan, el ruido de los disparos se intensifica y al llegar a un punto elevado se esconden detrás de una barricada improvisada, asomándose lo justo para ver la escena que se desarrolla delante de ellos. En el corazón del caos, un feroz enfrentamiento tiene lugar entre un grupo de policías en una desesperada línea de defensa, los cuales intentan contener una oleada interminable de zombies que los rodea. Los monstruos aparecen en cantidades cada vez mayores, como si la misma tierra los escupiera en un flujo constante y letal, y los disparos retumban, pero el número de infectados parece multiplicarse. En eso uno de los oficiales, con el rostro tenso y agotado, se acerca a su superior, y con su voz cargada de desesperación le dice que no aguantarán mucho más, pues las balas se están acabando. El jefe, con el ceño fruncido y la determinación en su mirada, responde sin titubeos que deben resistir, pues acababan de evacuar a un grupo de civiles y están luchando por ganarles un poco más de tiempo. Lancha, al escuchar esto, se impresiona sintiendo un nudo de frustración en el estómago, pues había pensado que la estación de policía sería un refugio seguro y un lugar donde estarían protegidos de la amenaza exterior. De pronto Suo Tianchen, que ha permanecido observando en silencio, finalmente habla. Con su voz tranquila pero cortante le comunica que no existe un lugar completamente seguro en este mundo, y si quiere vivir uno tiene que valerse por sí mismo. Mientras habla deja caer su cigarrillo al suelo y luego con un gesto firme le indica que lo siga, a lo que ambos se dirigen al edificio más cercano, buscando una posición más ventajosa. Al entrar se mueven con cautela por las escaleras del edificio, con sus pasos resonando suavemente en el eco del lugar desolado. Suo Tianchen, siempre atento a su entorno, le hace una señal para que se detenga y guarde silencio. En eso sus ojos se entrecierran mientras utiliza su habilidad de percepción para analizar el área en busca de posibles amenazas. Son 4 enemigos, murmura él con una precisión que revela su experiencia en este tipo de situaciones, por lo que le ordena a Lancha que se quede aquí y no baje la guardia en ningún momento. Lancha asiente, consciente de que cualquier error podría ser fatal, pero mientras espera la tensión crece. En eso Suo Tianchen se mueve con la precisión de un cazador, con sus músculos tensos y listos para el combate. Con un movimiento veloz, patea a uno de los zombies que se abalanza sobre él, tasajeándolo en un solo golpe limpio. Mientras el prota elimina a los zombies con una despiadada precisión, la mascota de Lancha comienza a mostrarse inquieto. Este de repente emite leves gemidos de desesperación, como si intuyera que algo está mal, por lo que ella intenta calmarlo. Justo en ese momento, Suo Tianchen, en pleno combate, se da cuenta de algo que le hiela la sangre, pues detrás de Lancha está emergiendo de las sombras un zombie, quien se acerca lentamente con sus ojos vacíos y fijos en ella. Lancha giró lentamente y su rostro pálido reflejaba el miedo que la invadía al ver al enorme zombie que se aproximaba hacia ella. El pánico la paralizó por un segundo mientras sus manos temblaban sin control, incapaces de sostener la pistola con firmeza, pero en medio del caos Suo Tianchen, aún ocupado eliminando a los otros zombies que lo rodeaban, le gritó con una voz firme y autoritaria con la orden de que apunte hacia la cabeza.
Mientras Suo Tianchen, con la misma frialdad con la que despachaba a sus enemigos, eliminó a otro zombie con un movimiento preciso de su arma y sin dejar de observar la situación de Lancha. Pero una vez que eliminó a su adversario, volvió a gritarle a la chica sin perder la calma que apretara el gatillo y dispare ahora. Lancha, con el pulso descontrolado por el miedo, alzó la pistola como pudo mientras sus manos temblorosas intentaban apuntar al zombie que ya estaba a solo unos metros de ella. Luego respiró hondo tratando de enfocar su mente en lo que debía hacer y finalmente presionó el gatillo. El disparo resonó en el aire y la bala impactó en el costado de la cabeza del monstruo, haciéndolo desplomarse pesadamente al suelo inmóvil. Lancha, completamente impactada por lo que acababa de hacer, no podía apartar la vista del cadáver y sus ojos abiertos de par en par como si no pudiera creer que lo había logrado. En eso Suo Tianchen se acercó a ella con una expresión relajada y para sorpresa de Lancha él estaba ligeramente contento. Luego, con una voz más seria, agregó que debe recordar que en el campo de batalla siempre debes observar bien tus alrededores y no puede permitirse estar distraída. Todo esto mientras con suavidad le da una palmada en la cabeza, como un gesto de felicitación. Sin más, el prota se dirigió hacia una puerta cercana y la abrió con determinación. De repente Lancha, aún agitada por lo sucedido, le pregunta por qué no van y ayudan al grupo de policías. Pero Suo Tianchen, siempre frío y calculador, no tardó en responder mientras inspeccionaba el lugar, que hacer algo como eso no sería lo más inteligente, ya que si saliesen ahora los confundirían con los infectados. Y en medio del caos cualquiera que se acerque será considerado una amenaza, por lo que les dispararían sin dudar de si son zombies o humanos. Luego, con un tono más grave, añadió que si hubieran intentado algo como eso en el pasado ya estarían más que muertos. Por lo pronto dejarán que los policías hagan lo suyo y cuando se hayan ido entrarán al cuartel para buscar armas. Mientras el caos afuera continuaba con los zombies acorralando a los policías, uno de los oficiales con el rostro tenso se acercó a su jefe y le informó con voz apremiante que ya no podían resistir más. Los infectados los habían rodeado completamente y si no se retiraban pronto quedarían atrapados sin escapatoria. El jefe, consciente del riesgo, dio la orden de retirada y los agentes comenzaron a movilizarse preparándose para una huida rápida y peligrosa. En eso Lancha, al escuchar la orden de retirada de los policías, se volvió hacia Suo Tianchen y le comentó que parecía que los agentes ya estaban por irse dejando la estación vulnerable. Suo Tianchen, siempre atento a los detalles, le respondió con calma que mientras exploraba la casa en la que se encontraban, había encontrado varias cosas útiles como un cuchillo de buen filo y, lo más importante, las llaves de un coche todoterreno de buena marca que estaba estacionado justo afuera. Con esto el plan empezaba a tomar forma y ahora tenían una posible vía de escape. De pronto Suo Tianchen le entregó su último cartucho de repuesto a Lancha, advirtiéndole con seriedad que las balas eran extremadamente escasas y que cada disparo contaba. Ella, pese a estar consciente, de repente saca el cuchillo con demasiada ansiedad, con sus manos tensas revelando su desesperación por luchar. Ante este impulso, Suo Tianchen con apenas esfuerzo la detuvo y la sostuvo firmemente. Luego la miró a los ojos con su expresión dura pero comprensiva. No obstante, ella le comenta que no puede estar siempre escondiéndose detrás de otros, pues eventualmente estos infectados evolucionarán y en algún momento los encontrarán. Luego, como si estuviera compartiendo una verdad oscura del nuevo mundo apocalíptico, Suo Tianchen le explicó que aproximadamente una de cada 100 personas infectadas evolucionaba a lo que él llamaba un segundo orden. Aunque la fuerza y velocidad de estos infectados de segundo orden aún estaban dentro de los límites humanos, lo realmente peligroso era que comenzaban a aprender más a coordinarse entre ellos, volviéndose mucho más letales. Por suerte, agregó que aún no se habían encontrado con esos zombies evolucionados, y explicó que la evolución de estos infectados tardaba entre una semana y un mes, y que los zombies que habían visto hasta ahora no mostraban signos completos de esa evolución. De pronto ambos se percataron de que los policías comenzaban a retirarse corriendo hacia sus vehículos mientras los zombies los seguían agresivamente. Este era el momento de actuar, así que Suo Tianchen, decidido, le entregó las llaves del todoterreno a Lancha y le dio permiso para conducir el vehículo y que usase el coche para cargar los suministros, lo cual era una tarea crítica pues necesitaban abastecerse de todo lo que pudieran mientras haya oportunidad. Los dos llegaron rápidamente a las afueras de la estación policial, el coche avanzando con rapidez entre las calles desiertas. En eso Suo Tianchen, con su acostumbrada precisión, le advirtió que era probable que hubiera infectados aún dentro de la estación, y que debía seguirlo en todo momento, por lo que le ordene que deje a su mascota en el auto y vacíe su mochila, pues necesitarán espacio para los suministros. Sin que ellos lo supieran, a la distancia una figura los observaba con unos binoculares. El hombre, con una expresión astuta, le susurró a su jefe lo que había visto, pues parece que la policía se fue y los zombies lo siguieron, pero hay algo más, indicando que un hombre y una chica rubia han entrado en el edificio con una sonrisa maliciosa y perversa. Pero antes de que pudiera continuar, su jefe lo interrumpió irritado, ordenando que se callara y dejase de hacer comentarios estúpidos. Luego prepara a los hombres indicándoles que irán a la estación a buscar armas y a traer a la chica. Esto dejaba entrever que el destino de Suo Tianchen y Lancha estaba ahora entrelazado con una nueva amenaza, una que no venía de los muertos sino de los vivos. Una vez que Suo Tianchen entró al cuartel, notó con rapidez que el lugar parecía haber sido despejado recientemente por la policía.
No quedaba rastro de infectados, lo cual le daba cierta tranquilidad momentánea. Luego, observando el espacio, dedujo que los oficiales probablemente habían organizado su retirada con prisa, dejando algunas áreas sin explorar por completo. Mientras recorría los pasillos, Lancha sugirió que se dividieran para cubrir más terreno y él accedió, por lo que decidieron que Suo Tianchen revisaría el segundo piso mientras ella exploraba el área inferior. Subiendo las escaleras con su usual sigilo, Suo Tianchen activó su habilidad de percepción, confirmando que no había signos de infectados en las cercanías. Al llegar a una puerta cerrada intentó abrirla, pero la cerradura estaba trabada, por lo que con una fuerte patada derribó la puerta y sus ojos se iluminaron al ver lo que tenía frente a él, pues era una caja de equipo policial intacta. Al abrirla encontró varias armas, municiones y elementos de control que aún no habían sido utilizados, un golpe de suerte en medio del caos, por lo que satisfecho con el hallazgo decidió seguir buscando más provisiones útiles. Mientras tanto, Lancha en su propia búsqueda había encontrado un lote de uniformes policiales, chalecos antibalas, bastones y cascos, pero lamentablemente muchos de esos artículos eran demasiado pesados o voluminosos para que ella pudiera utilizarlos de manera efectiva. Sin embargo, mientras revisaba el equipo, un sonido repentino la sacó de sus pensamientos. Eran sonidos de pasos y por un instante pensó que se trataba de Suo Tianchen, pero el leve eco de las voces reveló una verdad inquietante, y es que no estaba sola. Los hombres malintencionados, aquellos que los habían estado vigilando desde la distancia, habían llegado al cuartel. En eso el líder de la banda, con una expresión fría y calculadora, ordenó a sus secuaces que revisaran cada rincón del lugar. De pronto Lancha, ahora consciente de la amenaza, sintió un nudo en el estómago, pero sabía que si la encontraban no tendría escapatoria. Esta se movió rápidamente a ocultarse, intentando no hacer ruido mientras escuchaba cómo los secuaces revisaban las habitaciones cercanas. Las voces de los hombres retumbaban en el pasillo y cada vez se acercaban más, pero afortunadamente algunos de los maleantes pasaron de largo sin notar su presencia. Sin embargo, justo cuando parecía que iba a pasar desapercibida, el jefe de la banda, con una intuición casi instintiva, se detuvo frente al lugar donde ella se escondía y con una sonrisa cínica daba a entender que descubrió su escondite. Suo Tianchen, tras haber inspeccionado el segundo piso y asegurarse de que no quedaba nada más útil por recoger, decidió que era hora de buscar a Lancha. Pero justo cuando se preparaba para bajar las escaleras escuchó pasos pesados en el pasillo cercano, se detuvo en seco y agudizó el oído. Dichas voces revelaron que se trataba de dos de los maleantes enviados por su jefe a explorar. Uno de ellos, con tono despreocupado, preguntó a su compañero si pensaba que el chico con la palanca sería difícil de eliminar, pero su compañero sin embargo le aseguró que no había nada de qué preocuparse, ya que el jefe era un campeón de lucha en la ciudad, y comentó confiado que no hay por qué tener miedo pues ellos son mayoría. El más robusto de los dos comentó que el chico estaba en una zona iluminada mientras ellos estaban ocultos en la oscuridad, lo que les daba una ventaja para tomarlo por sorpresa. Pero antes de que pudieran ejecutar su plan, Suo Tianchen decidió tomar la iniciativa y con una velocidad letal, salió de las sombras y en cuestión de segundos derribó a ambos maleantes sin mucho esfuerzo. Él sabía que su tiempo era limitado, y mientras observaba los cuerpos de los dos hombres sus pensamientos se concentraron en Lancha, quien pensaba que probablemente esté en peligro. Mientras tanto, Lancha enfrentaba una situación tensa. Esta tenía su arma apuntada tanto al jefe como a uno de sus secuaces. En eso el jefe, con una sonrisa confiada, le sugirió que bajara el arma, asegurándole que no eran chicos malos y que solo querían hablar. Su tono era manipulador, tratando de ganar su confianza, pero Lancha, aunque nerviosa, se negó a ceder y les advirtió nuevamente que se fueran del lugar. El jefe imperturbable seguía intentando negociar, dando pasos lentos hacia ella, insistiendo que baje el arma para lograr un acuerdo que beneficie a ambos y manteniendo una calma peligrosa. A medida que se acercaban, Lancha sentía que su pulso se aceleraba, les advertía por última vez que iba a dispararles. De repente todo sucedió en cuestión de segundos y con la tensión en aumento Lancha apretó el gatillo, pero para su sorpresa no salió ningún disparo. El clic seco del arma resonó en la habitación dejándola completamente expuesta. En eso el jefe no tardó en aprovechar la oportunidad, avanzando rápidamente y sujetándola del brazo. Luego, con una sonrisa burlona, le quitó el arma de las manos y de manera condescendiente le dio un consejo, el cual era que la próxima vez se cerciore de quitar el seguro antes de disparar y que si quería podía enseñarle después a cómo hacerlo. Lancha, respirando con dificultad, asintió levemente fingiendo estar de acuerdo. En eso el jefe se relajó creyendo haberla sometido. Con un movimiento rápido y certero le propinó un rodillazo brutal en la entrepierna, golpeando los puntos vitales entre las piernas del jefe. Dicho impacto fue tan fuerte que el jefe se desplomó al suelo retorciéndose de dolor. El jefe, aún retorciéndose de dolor en el suelo, no fue capaz de detener a Lancha mientras ella intentaba escapar. Sin embargo, antes de que pudiera salir completamente del lugar, uno de los maleantes la agarró bruscamente por detrás y con una sonrisa amenazante y el arma apuntando directamente a su cabeza, le advirtió que si se movía un solo centímetro le dispararía, por lo cual el miedo recorrió el cuerpo de Lancha y parecía que no había salida. En ese momento, cuando todo parecía perdido, su pequeña mascota, el hámster, entró en acción. Con una mirada determinada, el roedor se acercó sigilosamente al maleante.
Antes de que éste pudiera reaccionar, el hámster se deslizó por el interior de su pantalón provocando un sobresalto inmediato. Algo confundido, el maleante intentó sacudirse, pero fue entonces cuando ocurrió un ataque perfectamente coordinado, pues el hámster mordió al maleante desde dentro mientras que Lancha, viendo la oportunidad, lo mordió ferozmente en el brazo que sostenía el arma. El grito de dolor del maleante fue instantáneo, y en su desesperación soltó a Lancha. Ella no perdió tiempo y corrió hacia la salida, mientras el hámster valiente y decidido volvía a atacar, esta vez mordiendo uno de los dedos del maleante. En su frustración, el hombre disparó varias veces hacia Lancha, pero afortunadamente ninguna de las balas dio en el blanco. De pronto Lancha logró refugiarse detrás de las escaleras con su respiración agitada pero segura por el momento. Fue entonces cuando Suo Tianchen finalmente llegó a la escena para acudir a su ayuda. Este le dice que mantenga el silencio mientras esperan a que se acerque el maleante. Sin embargo, luego el jefe se une con él preguntándole a dónde escapó la niña y él le dice que corrió hacia arriba. Además, la niña no puede estar muy lejos, por lo cual al haber disparado fuerte de seguro atrajo la atención también del prota. En eso Suo Tianchen le pregunta a Lancha cómo sigue su pie, pero este está todavía algo lastimado y siente un poco de dolor, por lo cual le propone que la cargue y ella en ese momento se sonroja de tal petición. Pero el prota le dice que no hay tiempo para que se ponga tímida y ella se deja cargar para huir rápido subiendo las escaleras, todo esto mientras Suo Tianchen opina que no hay necesidad de perder el tiempo luchando con ellos, ya que los disparos que acaban de soltar es suficiente para atraer a los zombies. De repente ambos son emboscados por el grupo de maleantes, quienes ya habían ido al almacén y estaban equipados con armas. El jefe, con una sonrisa confiada, le sugirió rendirse, recordándole que eran 4 contra 2 y que no tenía posibilidad alguna de ganar. Pero en la mente del prota esa opción no existía y evaluó rápidamente la situación, consciente de que estos hombres no cambiarían de idea y debía eliminarlos uno por uno. Repentinamente una energía poderosa comenzó a emanar de su brazo, una señal de que nuestro prota estaba listo para entrar en acción. Todos los presentes, tanto Lancha como los maleantes, lo miraron con una mezcla de sorpresa y precaución, como si percibieran que algo peligroso estaba a punto de ocurrir. En eso el jefe alarmado ordenó a su secuaz que tuviera cuidado, pero ya era demasiado tarde, pues Suo Tianchen con una velocidad increíble se lanzó hacia el primer maleante antes de que éste pudiera reaccionar. El hombre, completamente sorprendido, disparó en un intento desesperado de detenerlo, pero Suo Tianchen esquivó el disparo con una facilidad casi inhumana, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para él. En cuestión de segundos el prota alcanzó al maleante y con un puñetazo brutal y preciso le rompió toda la cara. Dicho impacto fue tan fuerte que el nudillo hundió su rostro y el hombre voló hacia atrás completamente noqueado antes de tocar el suelo. La siguiente imagen era clara y brutal, pues el maleante que había sido noqueado por Suo Tianchen yacía inconsciente en el suelo con su rostro completamente desfigurado por el golpe. Su compañero, al ver lo ocurrido, soltó unos insultos mientras apuntaba su pistola directamente hacia el prota. Pero no tuvo oportunidad de disparar, pues antes de que pudiera jalar el gatillo, Suo Tianchen le propinó una patada devastadora en la cara, lanzándolo lejos y dejándolo fuera de combate momentáneamente. Suo Tianchen, sin perder tiempo, se giró hacia Lancha, quien aún estaba procesando el caos a su alrededor, y le indicó con firmeza que debían escapar de inmediato. En eso los disparos comenzaron a sonar de nuevo mientras los maleantes restantes descargaban sus armas en un intento desesperado de detenerlos. Afortunadamente ninguna bala logró alcanzarlos y Suo Tianchen, manteniendo la calma en medio de la lluvia de disparos, subió rápidamente por las escaleras junto con la pequeña Lancha. Cuando llegaron a una ventana, él le ordenó que saltara y se dirigiera al auto para esconderse, pero Lancha, mirando hacia abajo, vaciló un poco porque el miedo a las alturas la paralizaba. No obstante, Suo Tianchen, consciente de que no tenían tiempo para dudas, la empujó suavemente haciendo que cayera directamente sobre un contenedor de basura en el callejón. Nuestro prota se volvió hacia los 3 maleantes restantes que se acercaban peligrosamente, por lo que él sin dudarlo desenfundó sus 2 espadas y con una velocidad sobrehumana se lanzó hacia ellos. Las balas volaron en su dirección, pero el prota las esquivó con una precisión inhumana, utilizando sus espadas para desviar algunas en el proceso. En eso el jefe de los maleantes, observando la escena, quedó completamente atónito, con su mente luchando por comprender si se enfrentaba a un humano o a una especie de monstruo. Luego, con un movimiento rápido y letal, Suo Tianchen cortó el brazo derecho del jefe, el cual sostenía su pistola. El hombre soltó un grito desgarrador, pero fue rápidamente silenciado por una patada directa en su rostro que lo mandó volando por el pasillo. Con el jefe fuera de combate, el prota fijó su mirada en los 2 últimos maleantes. En un abrir y cerrar de ojos se acercó a ellos y con un movimiento fluido, les cortó los dedos dejándolos incapaces de sostener sus armas y ambos quedaron paralizados por el miedo. De pronto Suo Tianchen los sujetó por el cuello con una fuerza implacable, levantándolos del suelo como si no pesaran nada. Luego, con una mirada fría y sin compasión, le susurró que no le gustaba eliminar a humanos, pero ellos fueron los que se lo buscaron.
Mientras Suo Tianchen sostenía a los dos maleantes por el cuello, una sensación inquietante comenzó a invadir el ambiente, los pasos pesados y los gemidos de los zombies se hicieron cada vez más cercanos. En eso él, al darse cuenta de lo que se aproximaba, soltó a los maleantes dejándolos caer al suelo. Con una mirada fría les dijo que si los eliminaba en ese momento solo ensuciaría sus manos innecesariamente, pero ya no hacía falta pues los disparos habían atraído a una horda de infectados y la muerte ahora llegaba por ellos. Sin más palabras, el prota se dio la vuelta y comenzó a abrirse paso a través de los zombies eliminando a varios con precisión, pero notando que su energía comenzaba a agotarse. Cada movimiento se sentía más pesado que el anterior y las hordas de zombies parecían interminables. Cuando esta situación lo estaba abrumando, de repente una gran camioneta irrumpió en la escena arrollando a los infectados en su camino y despejando su ruta de escape. Al volante, Lancha sonrió con picardía y a modo de juego le preguntó a Suo Tianchen si quería que le diera un paseo. En eso él, con un gesto de aprobación, le respondió que había hecho un buen trabajo y que era muy considerada. Luego, curioso, le preguntó si sabía conducir, pero ella con una sonrisa le dijo que a veces practicaba con su papá de vez en cuando. Sin más, ambos subieron a la camioneta y se alejaron del lugar mientras los zombies seguían detrás. Desde la distancia, uno de los maleantes observaba con una expresión de molestia en el rostro viendo cómo habían sido completamente humillados por Suo Tianchen. A sus espaldas su compañero intentó consolarlo diciéndole que tarde o temprano se lo devolverían, pero su rostro se ensombreció cuando el maleante miró hacia el exterior del edificio y se dio cuenta de la realidad. Él le informó que estaban completamente rodeados, ya que miles de zombies esperaban en las afueras, listos para devorar a cualquiera que intentara escapar, y el destino de los maleantes parecía estar sellado. Al amanecer, la camioneta en la que viajaban Suo Tianchen y Lancha permanecía aparcada en un área segura lejos de la ciudad. Dentro del vehículo, Lancha notó con sorpresa que el prota ya estaba despierto desde temprano haciendo 1000 flexiones. Con el rostro ligeramente serio, él se levantó y comentó que no se encontraba en buena forma, considerando que había sudado demasiado para solo haber hecho 1000 flexiones. Luego le explicó que si no hubiera forzado el virus en su cuerpo la noche anterior, habría hecho por lo menos 1000 más sin ningún esfuerzo adicional. Luego, tras reflexionar un momento, el prota indicó que necesitaba descansar al menos 2 días para recuperar su energía y le pidió a Lancha que condujera hacia una estación de gasolina cercana que parecía segura, a lo que ella, siempre dispuesta, le advirtió que se agarrara bien pues aceleraría a gran velocidad. Una vez llegaron al lugar, ambos se bajaron, pero el prota inmediatamente le indicó a Lancha que esperara pues había algo extraño. Él observó la entrada de la estación, la cual estaba bloqueada por 2 tubos que parecían haber sido colocados intencionadamente, lo que arrojaba señales de que alguien podría estar dentro. Luego, activando su habilidad de percepción, Suo Tianchen se concentró en el lugar detectando la presencia de una única persona en el interior, sin embargo no podía determinar si estaba viva o muerta. Sin más demora, Suo Tianchen avanzó y con su palanca rompió la puerta para entrar. Dentro de la estación se encontraron con un hombre malherido tirado en el suelo. El hombre, al ver a Suo Tianchen, lo miró con desesperación y suplicó por ayuda insistiendo que aún estaba vivo. Lancha, algo preocupada, preguntó qué pasaba con ese hombre, pero Suo Tianchen solo pudo responder que no lo sabía y nunca había visto a alguien en ese estado. El hombre, en su agonía, le pidió al prota que revisara su mano derecha. Al hacerlo, él notó que el brazo del hombre tenía un color extraño, muy diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Nuestro prota, con calma, pero curioso, comentó que con ese nivel de variación en su cuerpo podría haber una posibilidad de supervivencia. Sin embargo, al observar más de cerca, decidió sacar su espada y abrir la piel del brazo, encontrando algo inesperado pues era un fragmento de meteorito extraterrestre incrustado en la carne del hombre. Lancha, intrigada por lo que acababan de encontrar, no pudo evitar preguntar qué quería decir Suo Tianchen con un meteorito extraterrestre. Él, aún concentrado en sus pensamientos, le recordó la lluvia de meteoritos que ocurrió la última vez justo antes de que comenzaran a aparecer los infectados. Luego explicó que este fragmento que habían encontrado era parte de uno de los meteoritos que cayeron ese día, y era la causa original del virus que había devastado el mundo. Le dijo a Lancha que si bien muchas personas murieron, aquellas que lograron sobrevivir adquirieron cierto grado de inmunidad siempre y cuando no entraran en contacto directo con estos fragmentos. En eso, Suo Tianchen declaró que era un milagro que el hombre malherido hubiera sobrevivido hasta ese punto, aunque su destino final parecía estar sellado. Sin embargo, algo empezó a cambiar en el comportamiento del hombre y Suo Tianchen lo notó rápidamente y su expresión se endureció. Ante esto, le dio una orden urgente a Lancha para que se apartara rápidamente. Luego el hombre, como si hubiera perdido toda conciencia, se levantó de repente y se lanzó contra el prota, pero este, con calma y precisión, bloqueó el ataque usando su brazo y, sin dudarlo, colocó el cañón de su pistola en la boca del hombre, susurrando una disculpa antes de apretar el gatillo y acabar con él de manera inmediata. Lancha, preocupada, se acercó para preguntar si Suo Tianchen estaba bien, pero él apenas la escuchaba, inmerso en sus pensamientos mientras observaba el fragmento de meteorito que ahora estaba en su posesión. Pronto recordó que en su vida anterior un fragmento como ese podría venderse a un precio altísimo.
Esto era debido a que es un recurso increíblemente valioso y difícil de encontrar, y ninguno estaba disponible en las ciudades, lo que lo hacía aún más preciado. A pesar de su potencial, el prota decidió que no era el momento para utilizarlo, así que lo guardó con cuidado pensando en qué hacer con él más adelante. Luego, volviendo su atención a Lancha, le indicó que era momento de reabastecer la camioneta y ambos se proponen a llenar el tanque con toda la gasolina que pudieran y se aseguraran de estar listos para seguir adelante. Después de un pequeño rato mientras trabajaban en reabastecer la camioneta, Lancha, con la curiosidad picándole, no pudo evitar preguntarle a Suo Tianchen para qué servían exactamente los fragmentos de meteorito y si existía algún peligro al integrarlos en el cuerpo humano. En eso Suo Tianchen, sin titubear, le respondió con una pregunta, y era si sabía quién fue el que inventó la técnica de fortalecimiento del virus. Ante la confusión de Lancha, él reveló que la primera persona que lo hizo fue alguien que logró fusionar los fragmentos de meteorito con su cuerpo. Pronto explicó que los humanos solo podían completar 3 evoluciones sin integrar estos fragmentos, y que después de llegar al límite de la tercera evolución era posible integrar la energía de los fragmentos de meteorito para desbloquear un poder aún mayor. Con esta fusión los humanos podrían utilizar esa energía a su favor, alcanzando habilidades sobrehumanas. Algo intrigada, Lancha le preguntó si alguien había logrado fusionar un fragmento de meteorito en su cuerpo, pero Suo Tianchen negó con la cabeza, explicando que hasta el momento nadie había conseguido hacerlo, al menos no en su conocimiento. La respuesta dejó a Lancha más confundida y finalmente le preguntó cómo él sabía tanta información, insinuando la complejidad de todo aquello, pero nuestro prota con calma le dijo que pues regresó del tiempo, por lo que poseía conocimientos que aún no habían salido a la luz en esta vida. Pero por sorpresa Lancha lo creyó sin rechistar, aunque su respuesta parecía increíble, pues ella no mostró escepticismo, aceptando sus palabras como una verdad. Sin embargo, esto dejó a Suo Tianchen inmerso en una profunda reflexión. En su vida pasada nunca había logrado encontrar un fragmento de meteorito, ni mucho menos tenido la oportunidad de estudiar su poder. Sin embargo, en esta nueva vida había encontrado uno con relativa facilidad. Suo Tianchen y Lancha regresaron al garaje donde los esperaba Gao Fei, quien los recibió con una sonrisa de alivio al verlos regresar ilesos. Sin embargo, su expresión rápidamente cambió a una de confusión al notar a Lancha a su lado, pues era una niña que no había visto antes, y sin poder contenerse, Gao Fei señaló a Lancha y con su tono burlón habitual preguntó si ahora era su cuñada. En eso Suo Tianchen lo negó rotundamente, pero Gao Fei no se detuvo, insistiendo en que había traído una loli consigo. Ante esto, Lancha, furiosa, le dio un fuerte pisotón en el pie, haciendo que Gao Fei gritara de dolor, y ella le ordenó que dejara de decir tonterías. Tras la pequeña escena cómica, Suo Tianchen dirigió su atención a su amigo, preguntándole si había permanecido en el garaje durante los últimos 2 días como se lo había ordenado. Gao Fei asintió, confirmando que no había salido en todo ese tiempo, y la respuesta preocupó a Suo Tianchen, quien esperaba que la maestra y su hermanita, a quienes había salvado antes, hubieran llegado como él les indicó. Su mente comenzó a llenarse de incertidumbre acerca del paradero de ambas, pero decidió no compartir sus preocupaciones con Gao Fei, quien lo miraba curioso. En lugar de continuar, Suo Tianchen cortó la conversación abruptamente, diciéndole que no era nada y que lo olvidara. Para aliviar la tensión, Suo Tianchen presentó formalmente a Lancha y Gao Fei, aunque la niña todavía estaba molesta con él por su humor inapropiado. Después de las presentaciones, Gao Fei preguntó qué harían ahora, a lo que Suo Tianchen respondió que el siguiente paso era dirigirse a la ciudad natal de Gao Fei. Este le advirtió que debía estar preparado para lo que encontrarían allí, una advertencia que Gao Fei tomó en serio. Ya entrada la noche, mientras todos dormían profundamente, Suo Tianchen permanecía despierto, inmerso en sus pensamientos. El prota meditaba en silencio, reflexionando sobre el virus que circulaba en su cuerpo, pues recordaba cómo la última vez que forzó el virus en su organismo sintió cómo aceleraba su evolución, pero también los efectos secundarios se hacían cada vez más evidentes. Las lesiones y la debilidad física no eran su mayor preocupación, lo que realmente le inquietaba era el riesgo de que, si no mantenía bajo control la resistencia de su cuerpo al virus, podría acabar infectado o, peor aún, mutar como los infectados. Decidido a no correr más riesgos, Suo Tianchen decidió que antes de intentar llegar a la tercera etapa de evolución, debía usar el virus en cantidades controladas. Sacando el fragmento de meteorito de su bolso, calculó que 200 gramos serían suficientes para continuar fortaleciéndose sin peligro inmediato. Reflexionó sobre su pasado y recordó a una chica, alguien con quien compartía la única suerte de haber fusionado un fragmento de meteorito en su vida anterior. Mientras estaba inmerso en estos pensamientos, observó a Gao Fei durmiendo profundamente, sonriendo en sueños. Esto hizo que Suo Tianchen esbozara una pequeña sonrisa, admirando la capacidad de su amigo para mantener una actitud positiva incluso en medio de un apocalipsis que había sumido al mundo en el caos. Al amanecer, Suo Tianchen ya estaba completamente despierto, sudoroso y concentrado en su rutina diaria, pues con cada flexión que realizaba, podía sentir cómo su cuerpo comenzaba a recobrar el ritmo de antaño, fortaleciendo cada fibra muscular y retando los límites de su resistencia física. En eso, Lancha y Gao Fei, agotados después del día anterior, todavía dormían plácidamente, ajenos al esfuerzo físico que el prota ya llevaba a cabo, por lo cual se acercó a sus compañeros y les ordenó que se levantaran, pues ya era hora de ponerse en marcha.
En eso Suo Tianchen en el suelo dispuso 5 armas, una espada corta, 2 cuchillos y pistolas, a lo cual con voz calmada pero decisiva les explicó el plan y era que él tomaría 2 armas y tanto Lancha como Gao Fei se quedarían con una cada uno para combatir y otra de repuesto. Sin embargo Lancha no tardó en quejarse pues ella quería llevar 2 armas también diciéndolo con un tono obstinado y los brazos cruzados, pues la joven no estaba dispuesta a aceptar la decisión sin protestar. En eso Suo Tianchen comprendiendo su espíritu combativo pero manteniéndose firme en su decisión, le dijo que todavía no tenía la fuerza suficiente ni el control para manejar 2 armas al mismo tiempo, y le explicó con paciencia que una era más que suficiente para salvarle en caso de una emergencia. Lancha aunque frustrada no tuvo más opción que aceptar. Por su parte Gao Fei observaba la escena mientras revisaba el traje de combate que el prota le había asignado y opinó que este traje era horrible haciendo una mueca de desagrado. En eso Suo Tianchen consciente de lo que realmente importaba en ese mundo apocalíptico, no se dejó llevar por las quejas superficiales de su amigo y le comentó que ese traje puede ser feo pero le salvaría la vida en situaciones críticas. Después de la breve interacción Suo Tianchen desplegó un mapa sobre la mesa y señaló su ubicación actual y el camino que debían tomar hasta la ciudad de Jixian, a unos 900 kilómetros. Él explicó que les tomará 12 horas de viaje en coche trazando la ruta con el dedo, pero el camino corto los llevaría a través de Chuzhou, una de las ciudades más grandes de la región central. Lancha, intrigada por la mención de la gran ciudad, intervino rápidamente y preguntó por qué no harían una parada allí para conseguir suministros. Sin embargo Suo Tianchen sacudió la cabeza diciéndole que no era tan simple como pensaba pues Chuzhou tiene una tasa de infección del 80%. Con 12 millones de habitantes es una trampa mortal y no es un lugar donde puedan arriesgarse a entrar ya que actualmente es considerado el infierno humano. En eso Suo Tianchen con la misma serenidad les presentó una alternativa pues había una ruta más segura pero es más larga. Esta les tomará más tiempo y consumirá más gasolina pero evitarían los peligros de las grandes ciudades. En eso Gao Fei frunció el ceño ante la mención del combustible pues eso no es bueno ya que estaban al límite con lo que tenían, pero el prota sin perder la calma le explicó el plan, pues si viajaban solo 8 horas al día y el resto del tiempo lo dedicaban a descansar y entrenar, podrían llegar a Jixian en 2 días sin problemas. Con el plan trazado Suo Tianchen les dio una última instrucción antes de partir. Él sabía que en ese mundo hostil la fuerza física y la resistencia serían determinantes para su supervivencia, por lo cual les ordenó 500 flexiones y 200 saltos de polichinela a cada uno con el tono autoritario que solía usar en momentos críticos. Sin más opción que seguir las órdenes Lancha y Gao Fei se pusieron a trabajar, pero sus rostros reflejaban el agotamiento. Mientras tanto Suo Tianchen se ocupaba de cargar gasolina en el vehículo, desde donde estaba observaba cómo sus compañeros estaban jadeando por el esfuerzo y caían al suelo exhaustos después de terminar su entrenamiento. Pero él no tenía tiempo para la compasión, y se acercó a ellos y con tono firme pero comprensivo les recordó la importancia de practicar la cultivación del virus, y que lo que sienten ahora es solo el comienzo pues cuanto más practiquen, mejor será su condición física y más resistencia desarrollarán. En eso Suo Tianchen hizo una pausa recordando los tiempos difíciles de su vida anterior. Él mencionó el récord mundial de flexiones las cuales eran 3.877 en una hora, y añadió que con la práctica correcta podrían superar esa cifra pues no había límite para lo que podían lograr si persistían. Ya una vez han partido, Suo Tianchen llevaba varias horas conduciendo y el cansancio comenzaba a notarse en su rostro. En eso Gao Fei siempre atento le sugirió tomar el volante para que pudiera descansar, a lo que Suo Tianchen aceptó pero advirtiéndole que condujera con cuidado. Aunque no pudo evitar notar la confianza con la que Gao Fei se ofrecía, el viaje sorprendentemente continuó sin contratiempos y Suo Tianchen, observando desde el asiento de atrás se sorprendió al ver que su amigo manejaba con habilidad pues no esperaba que Gao Fei tuviera tanta destreza al volante. Sin embargo la calma no duró mucho ya que Gao Fei pronto anunció que la carretera estaba bloqueada por una larga fila de vehículos abandonados y el tráfico era imposible de sortear. Antes de que pudieran detenerse por completo Suo Tianchen notó una amenaza aún mayor, pues los zombies atraídos por el ruido del motor comenzaban a rodear el vehículo. Su número aumentaba rápidamente y estaban a punto de alcanzar la camioneta, haciendo el peligro inminente. De pronto Suo Tianchen reaccionó con rapidez incitando a Gao Fei a acelerar ya que no había tiempo que perder. En eso Gao Fei aterrado por la urgencia en la voz de su compañero pisó el acelerador a fondo lanzando la camioneta hacia adelante, por lo que el ruido del motor resonó y el vehículo rugió mientras ganaba velocidad, pero los zombies incansables y cada vez más cerca no les daban tregua. De pronto Gao Fei al ver una barrera delante preguntó qué debían hacer, pero Suo Tianchen no dudó en su respuesta pues tenían que atravesarla a toda costa. La camioneta impactó contra la barrera rompiéndola en 1000 pedazos y saliendo disparada fuera de la carretera.
Ahora ellos se encontraban en un terreno accidentado lleno de rocas y obstáculos pues el vehículo rebotaba con cada golpe contra el suelo. En eso Suo Tianchen sabía que debían actuar rápido y agarró sus armas con determinación y se preparó para luchar, y sin perder tiempo le indicó a Lancha que también se preparara. Abriendo el quemacocos del vehículo, Suo Tianchen salió parcialmente del coche con sus armas listas y con precisión y velocidad comenzó a disparar ráfagas de balas contra los zombies que los perseguían. Cada disparo impactaba reduciendo el número de infectados, pero seguían siendo demasiados mientras el vehículo continuaba avanzando por el terreno peligroso. Las balas de Suo Tianchen impactaban en los zombies deteniéndolos momentáneamente, pero la situación no dejaba de empeorar. En eso Gao Fei con la mirada fija en el frente notó una enorme zanja que bloqueaba el camino y su voz temblorosa de pánico resonó en el vehículo, sin saber qué hacer ante el nuevo obstáculo. La respuesta de Suo Tianchen fue directa pues no quedaba otra opción más que acelerar y lanzarse directamente hacia la zanja. En eso Gao Fei incrédulo le advirtió que era una locura y que todos podrían morir si seguían ese plan, pero Suo Tianchen sin titubear le aseguró que confiara en él afirmando que no sería tan grave como parecía. Sin más alternativas y los zombies pisándoles los talones detrás de ellos, Gao Fei respiró profundamente y apretó el acelerador dirigiendo el vehículo hacia la pendiente a una velocidad vertiginosa. El coche descendió con fuerza golpeando la tierra y las piedras a su paso y la tensión en el aire era palpable, pero finalmente lograron superar la zanja y habían salido ilesos. En eso Gao Fei salió del coche aún agitado observando los alrededores y el área parecía segura al menos por el momento, aunque el vehículo había quedado fuera de servicio. La adrenalina aún corría por sus venas mientras comentaba sobre la tranquilidad aparente del lugar, sin embargo Suo Tianchen siempre alerta, sugirió que lo mejor sería pasar la noche en ese nuevo pueblo pero antes debía ir a asegurar el coche. Mientras caminaban hacia el interior del pueblo, Suo Tianchen comenzó a notar algo extraño pues la calma que reinaba era inusual, demasiado silenciosa para un lugar donde el caos del apocalipsis debía haberlo consumido todo. Además no se oía el habitual gruñido de los zombies ni los ruidos típicos de un área infestada y ese silencio absoluto lo inquietaba profundamente. En eso Suo Tianchen no dejaba de sentir una presión en el aire y un silencio que parecía presagiar algo inesperado. De repente sacó su arma con cautela quitando el seguro mientras rápidamente apuntó hacia un hombre que caminaba en su dirección. El hombre alzó las manos mostrando sus palmas desnudas en señal de rendición y alegó ser un sobreviviente. En eso Suo Tianchen sin bajar su guardia, le ordenó que bajara su palanca y se diera la vuelta para revisarlo. Sin embargo el hombre aseguró que no planeaba hacerles daño y le pidió que confiara en su palabra. A pesar de las palabras del extraño, Suo Tianchen seguía con la mirada fija evaluando cada uno de sus movimientos. De pronto Gao Fei, con una actitud más relajada le sugirió que dejara de estar tan tenso y se tranquilizara pues el hombre parecía ser inofensivo, pero Suo Tianchen no estaba convencido del todo y quiso ir más allá y le preguntó si realmente estaba solo en el pueblo y qué había pasado con el resto de las personas. El hombre extraño, quien se presentó como Din Pen, les contó que la mayoría de la gente había muerto o escapado y que creía ser el único que quedaba en el pueblo. Él explicó cómo en tiempos normales, los adultos solían salir a trabajar, los niños asistían a la escuela y los ancianos se quedaban en casa, pero nada de eso había ocurrido desde la llegada del desastre. Todo lo que una vez fue parte de la vida diaria ahora era solo un recuerdo distante. Luego Din Pen agregó que había abierto una pequeña cantina antes de que todo sucumbiera al caos, pero nunca había imaginado que se encontraría en una situación tan crítica sobreviviendo solo durante tanto tiempo. En eso Gao Fei, intrigado, le preguntó emocionado si podían quedarse en su cantina durante la noche, a lo que Din Pen con una sonrisa amable accedió de inmediato explicando que llevaba mucho tiempo sin convivir con otros humanos y que las noches solitarias en el pueblo le resultaban aterradoras. Sin embargo Suo Tianchen no se dejaba convencer tan fácilmente y con cierto escepticismo se acercó a Gao Fei sugiriendo que no debían confiar completamente en ese hombre. En eso el prota le propuso buscar otra habitación en el pueblo para evitar cualquier problema y no depender de la hospitalidad de Din Pen. Pero Gao Fei, un tanto tranquilo y queriendo opacar la desconfianza de su compañero, le replicó que no había motivos para creer que Din Pen fuese peligroso. En eso Lancha también intervino sugiriendo que no todas las personas tenían malas intenciones y que tal vez contar con alguien más podría ser útil incluso para montar guardia durante la noche. De pronto Suo Tianchen suspiró ante la insistencia de ambos y finalmente aceptó aunque sin bajar completamente la guardia y aún desconfiado les advirtió que debían mantenerse alertas en todo momento. Con una expresión de alivio, Din Pen los invitó a pasar a su cantina donde prometió prepararles algo de comer. Una vez dentro, Din Pen cumplió su promesa y les sirvió una comida sorprendentemente deliciosa, por lo que Gao Fei y Lancha no dudaron en lanzarse sobre los platos impresionados por el sabor de la comida y comentando entre bocados lo mucho que la habían extrañado. Mientras tanto Suo Tianchen comía en silencio, observando a Din Pen desde la distancia y sus pensamientos aún alertas a cualquier señal de peligro. Din Pen, notando la reserva de Suo Tianchen, lo animó a comer más sin preocuparse, pero Suo Tianchen con una mirada calmada
Le aseguró que ya había comido suficiente pues el ambiente aunque relajado seguía siendo tenso para él. En ese momento Din Pen sacó unas botellas de sake sugiriendo que brindaran en honor al destino que los había reunido ese día. Al mencionar la palabra destino, los pensamientos de Suo Tianchen volaron automáticamente hacia Xuanxuan, pues un dolor melancólico lo invadió al recordar a aquella persona especial, preguntándose si algún día volverían a cruzarse en ese mundo destrozado. Finalmente todos alzaron sus vasos brindando alrededor de la mesa. Después de varias rondas de bebida, el ambiente en la cantina se tornaba cada vez más relajado pero también confuso, y Gao Fei y Suo Tianchen completamente borrachos apenas podían mantenerse en pie. Lancha con esfuerzo, los ayudaba a llegar hasta una cama improvisada siguiendo las indicaciones de Din Pen, quien les comentó que el lugar era pequeño y solo había unas pocas camas disponibles. A pesar de la incomodidad les ofreció su espacio con una hospitalidad que parecía genuina y Lancha, agradecida, le dio las gracias por su amabilidad. Sin embargo, la atmósfera cambió repentinamente cuando Din Pen, con una sonrisa que parecía ocultar algo más oscuro, le hizo una observación extraña. Este le preguntó cómo era posible que habiendo bebido tanto alcohol como los demás aún estuviera sobria, pero Lancha, sin inmutarse, le reveló que no era de las que bebían y simplemente escupía el alcohol en otra taza mientras los otros se dejaban llevar por la euforia de la bebida. Luego le sugirió a Lancha que descansara pues ya era tarde, pero algo en su tono indicaba que no todo estaba bien. Momentos después, cuando el silencio de la noche envolvía el pequeño pueblo, Din Pen se deslizó hacia un cuarto apartado. El interior del cuarto revelaba una escena macabra pues parecía una carnicería desbordada con trozos de carne colgando por todas partes y charcos de sangre cubriendo el suelo. En eso Din Pen entró al lugar con una expresión completamente distinta. Su rostro se había transformado en una máscara de malicia y el hombre que antes parecía tan amable y servicial, ahora mostraba su verdadera naturaleza. Mientras caminaba por el cuarto murmuraba para sí mismo con una voz baja y fría, mencionando que originalmente había planeado deshacerse del grupo sin mayores inconvenientes, pero la presencia de Lancha lo había tomado por sorpresa alterando su plan inicial. Aún así él seguía reflexionando sobre Suo Tianchen, reconociendo su fortaleza pues la anestesia que había puesto en su bebida no surtió efecto de inmediato, lo que demostraba el poder y la resistencia del prota. Además, aunque él estaba inconsciente, Suo Tianchen aún mantenía su pistola cerca, lo que le hacía más peligroso de lo que había anticipado. En eso Din Pen continuó hablando en voz baja como si estuviera dirigiéndose a alguien o algo que no estaba a la vista. De pronto él mencionó a un tal Yue, y con una voz fría y calculadora comentó que Yue tenía hambre y que primero debía ocuparse de alimentarlo antes de proceder con sus otros planes. Luego de esta escena Gao Fei se encuentra durmiendo, pero está haciendo mucho ruido y roncando tanto que no deja dormir a Lancha, por lo cual ella molesta se levanta y lo patea diciéndole que deje dormir a los demás. Sin embargo, este no parece dejar de hablar cosas tontas, por lo cual ella decide mejor ir a tomar un poco de agua. Una vez sale se pregunta dónde queda la cocina, pero se percata de que en el fondo hay un cuarto misterioso, por lo cual decide ir a abrir la puerta. Al hacerlo sus ojos se impresionan por completo pues presencia como hay un cuarto con un olor a sangre desagradable, tanto como si estuviera en un matadero. Luego se dirige a la nevera para revisar si hay agua, pero al abrirla se encuentra con restos humanos, por lo cual rápidamente la cierra asustada. Ella en su mente se pregunta si lo que acaban de comer no habrá sido carne humana, pero justo a sus espaldas aparece Din Pen, quien le dice que puede estar tranquila pues él les dio carne de cerdo. Luego, con una voz macabra, le comenta que hace un rato dudaba en dejarla ir viva, pero ahora no tiene dudas en que debe eliminarla. Ante esto Lancha se activa pues está en peligro, pero se lamenta de que haya dejado su pistola adentro de la bolsa, por lo cual rápidamente agarra uno de los cuchillos de la cocina y le grita que se aleje de ella. En eso Din Pen lanzó una pregunta inquietante a Lancha con su voz cargada de amenaza, la cual era si realmente creía que saldría de ese lugar con vida. Lancha, en cambio, no mostró temor y respondió con frialdad que mientras ambos sostenían armas en sus manos su destino lo decidirían ellos, pues vivir o morir sería cuestión de quien actuara primero. Dentro de su cabeza, sin embargo, ella recordaba las enseñanzas del virus que Suo Tianchen le había mostrado, pero sabía que no podía depender del cuchillo por mucho tiempo. La situación requería prudencia, ya que Din Pen también estaba armado y si quería estar a la altura del prota debía estar preparada. Sin pensarlo más, Lancha lanzó el cuchillo con una fuerza inesperada, dicho proyectil voló a través del aire rozando peligrosamente a Din Pen, quien apenas logró esquivarlo. El filo pasó lo suficientemente cerca como para dejarlo impresionado y su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y miedo, pero ese pequeño margen de error le dio la desventaja. De pronto, aprovechando la distracción, Lancha se movió con agilidad y le propinó un golpe brutal en toda la zona baja, provocando que Din Pen cayera al suelo retorciéndose de dolor. Sin perder tiempo, Lancha salió corriendo del cuarto buscando una salida. Al ver a Suo Tianchen y Gao Fei completamente dormidos entendió que no había forma de despertarlos pues la anestesia en sus cuerpos seguía haciendo efecto, y ahora dependía de ella sola mantener a Din Pen distraído.
En medio de su carrera Din Pen reapareció más furioso que antes sosteniendo el cuchillo en su mano. Él le gritó con furia que no la perdonaría por lo que había hecho, pero Lancha sin perder su toque bromista hizo un gesto con la mano mientras seguía huyendo. A medida que corría por la cantina sus ojos captaron unas escaleras que llevaban a un sótano. Ella dudó por un momento pero decidió bajar. Al llegar sus ojos se encontraron con una escena extraña pues una mujer estaba atada a una silla en medio de la habitación. Con algo de curiosidad Lancha le preguntó si estaba bien, pero en cuanto la mujer se volteó su rostro reveló la verdad. La figura atada era un zombi lo que provocó que Lancha cayera al suelo del susto. Era evidente que Din Pen había estado criando a esa infectada en secreto, manteniéndola escondida en ese sótano. Antes de que Lancha pudiera reaccionar, Din Pen llegó a la sala furioso y exigió que ella se fuera, pero al entrar no pudo verla pues ella ya se había escondido. Din Pen comenzó a caminar lentamente por el cuarto buscando con cautela. Con una voz cargada de frustración, le preguntó a la zombie a dónde había ido Lancha y finalmente se plantó frente al zombie a quien llamó Yue. De repente su expresión cambió drásticamente, su rostro se sonrojó mientras contemplaba a la infectada como si estuviera ante algo querido. Lancha observó la escena con asco al darse cuenta de la verdad pues Yue era la esposa de Din Pen, a quien había mantenido en ese estado como una prisionera en ese sótano oscuro, pero para Lancha esto era una perversión enfermiza. A pesar de lo repulsivo que era todo, Din Pen mostró una determinación inquietante y afirmó que estaba dispuesto a acompañar a Yue hasta el final sin importar en lo que se hubiera convertido. Para él ella seguía siendo su esposa y su amor eterno y ante esa ceguera emocional, Lancha salió de su escondite recriminándole lo loco que era por mantener a un zombie encerrado. En eso Din Pen reaccionó con enojo defendiendo sus acciones, insistiendo que Yue seguía siendo su esposa y que no había nada malo en lo que hacía, pues para él mientras Yue pudiera moverse y comer su esposa seguía viva. Lancha incapaz de entender el nivel de negación en el que se encontraba Din Pen, le recriminó que despertara de una vez por todas y que aceptara que su esposa estaba muerta. Pero Din Pen se mantenía firme en su ilusión y con una voz cada vez más macabra, explicó que Yue no había comido comida fresca en varios días y que él ya había decidido cómo solucionarlo. Con cierto cinismo declaró que usaría a Lancha para saciar el apetito de su amada esposa, eliminándola y ofreciéndola como alimento al zombie que alguna vez fue su esposa. Lancha con rapidez intentó repetir su viejo truco, lanzando una patada directa a la parte baja de Din Pen, pero esta vez no funcionó pues él esquivó el ataque y la atrapó por el pie. Su rostro reflejaba frialdad mientras le decía con desdén que debía sentirse agradecida de que esa noche saciaría el apetito de su esposa, pero justo cuando iba a atacarla una bala interrumpió el movimiento impactando en la hoja del cuchillo y haciéndolo retroceder. Se trataba de Suo Tianchen quien con precisión mortal había disparado desde la distancia salvando a Lancha en el último segundo. En eso Din Pen reaccionó rápidamente agarrando a Lancha como rehén y luego con voz firme exigió que Suo Tianchen bajara el arma amenazando con acabar con la vida de Lancha si no obedecía. En su mente Din Pen estaba seguro de que tenía la ventaja pues era él quien tenía el control ya que sostenía a la rehén, y Suo Tianchen no tendría más remedio que rendirse. Sin embargo nuestro prota manteniendo la calma observó la situación y rápidamente ideó un plan. Este apuntó con su pistola no hacia Din Pen sino hacia la esposa zombie quien estaba atada a la silla. Al hacer esto dejó a Din Pen completamente atónito y la expresión en el rostro del hombre cambió instantáneamente, pasando de la confianza a la desesperación. La voz de Suo Tianchen se mantuvo firme mientras le decía que si no soltaba a Lancha, acabaría con la vida de su amada esposa infectada. Ante esa amenaza Din Pen reaccionó y gritó histéricamente suplicando que no le disparara. En eso los ojos del hombre comenzaron a llenarse de lágrimas mientras su voz quebrada rogaba por la vida de su esposa. De pronto Suo Tianchen sin bajar el arma, habló con calma intentando convencer a Din Pen y le prometió que si soltaba a Lancha no mataría a su esposa infectada. Finalmente, la presión emocional fue demasiado para él y con lágrimas corriendo por su rostro, aflojó el agarre sobre Lancha. Ante esto Din Pen le dice que está bien y que procedan a intercambiar rehenes rápido pero mientras los dos se están acercando para hacerlo, de repente el zombie se libera de sus ataduras y se levanta de la silla dejando a todos impresionados ante este cambio de situaciones. En eso Lancha aprovecha la distracción para morder el brazo de Din Pen y liberarse de su control para huir. Por otro lado a Suo Tianchen no le queda de otra que deshacerse del zombie de un balazo, pero justo cuando presiona el gatillo para acabarla, Din Pen se lanza hacia ella y termina recibiendo el impacto de la bala en su pecho, dejando conmocionados a todos en el acto.